Ya está. Entonces, segunda grabación del día. Como está en el tema, hoy nos tocaría ver gravitación. Ahora, algunos de ustedes, los antiguos, ya se conectaron el día lunes para esta clase. El lunes no estaba en mejor humor, tenía complicaciones en mi casa, principalmente económicas, porque tengo el bautizo de mi bebito este mes. Internet con bautizo no es barato. Entonces, simplemente eso. Me metieron como que un par de $100 más de gastos y fue como que chucha, ¿o dónde saco la plata? Entonces estaba mal. es- Estaba disociado por eso, no estaba del mejor humor. Pero bueno, por eso estoy repitiendo la clase y para los nuevos, pues sáquenle provecho, que vamos a verla prácticamente desde cero. Entonces, ya, vamos a plantear la ecuación. Cuando nosotros hablamos de gravitación, hablamos de fuerzas atractivas entre objetos. Para esto, nosotros decimos que la fuerza gravitacional tiene esta relación. Tenemos una constante, tenemos una masa uno, tenemos una masa 2 y tenemos la distancia entre los dos objetos al cuadrado. ¿Qué es lo que nos intenta describir esta ecuación y dónde la vemos? Cuando hacemos referencia a gravitación, lo ven dentro del nombre. Parece mucho que fuera gravedad y es porque hace relación justamente a eso. Nosotros en sí tenemos que siempre los distintos objetos que nos rodean se quieren atraer entre sí, pero ustedes claramente ven que aquí la piedra y el sacapuntas no se están uniendo, no se están cayendo el uno al otro, y es porque, vamos a verlo de esta forma, hay muchísimas cosas que nos rodean, muchísimas cosas que nos atraen, y como vemos aquí en esta relación, las cosas que tienen una masa más grande van a generar una atracción más grande. Así que vamos a ver esto como una persona que tiene dos opciones. Tenemos una persona aquí metida. De un lado encuentra una pila de dinero. Vamos a ponerle $5 millones, como en el concurso de MrBeast que sacó en Amazon Prime. Y por aquí tenemos un billete de $1 nada más. Naturalmente, ¿a qué lado se va a ir más inclinada esta persona? Obviamente a los 5 millones, no al de $1. Quizás después de recoger estos, se va a meter al de acá. Pero bueno, la idea es la siguiente. Nosotros nos sentimos atraídos hacia lo que tiene más masa en este mundo. Y lo que más tiene masa, nos guste o no, es simplemente la Tierra, el planeta que está debajo de nuestros pies en este momento. Entonces, igual que la persona peleando entre ir por los $5 millones o por el $1, los objetos tienen la misma elección. Tienen la elección o entre atraerse entre ellos o entre atraerse entre ellos y la Tierra. Y naturalmente, pues escogen la Tierra, que es una fuerza más grande. De ahí. Direccionalmente, nosotros desde colegio y demás, hemos venido trabajando con una idea de que el peso siempre es hacia abajo, siendo el peso nuestra atracción gravitatoria. Entonces, aquí en gravitación, nosotros ya no ponemos el peso hacia abajo porque en sí es ambiguo, y lo que hacemos siempre es poner la fuerza de peso, la fuerza de atracción, siempre entre dos objetos. Y para eso tenemos este dibujo por aquí. Vamos nosotros a dibujar tres personas y vamos a escribir hacia dónde sienten cada una de ellas los pesos. Veríamos que aquí decir que todas sienten el peso hacia abajo está mal porque según nuestra referencia, abajo es esta dirección y solamente una de ellas la siente. Entonces, la forma correcta de escribir la dirección de un peso, una vez más, es que es una fuerza que va hacia el otro objeto. Esta persona aquí que siente, siente una atracción hacia el centro de la Tierra. Vamos a ponerle peso de tierra o fuerza gravitacional de tierra, mejor. Vamos a ponerlo Ft. Y esta persona aquí siente lo mismo, siente una fuerza generada por la Tierra que lo atrae. Y esta persona aquí siente también lo mismo, una fuerza ejercida por la Tierra. Como podemos ver, todas intentan ir hacia el centro de la Tierra porque en sí nosotros seguimos modelando nuestros sistemas y nuestros objetos como masas puntuales. Entonces, en lugar de yo tener mi teléfono como una cosa rectangular, yo puedo escribir, mira, su centro está por aquí, entonces cualquier fuerza de atracción, repulsión, la voy a plantear que va hacia su centro. Y lo mismo estamos haciendo aquí. Como en el tema de gravitación estamos trabajando en sí con planetas, satélites y demás cosas, lo que estaremos haciendo por aquí, por ejemplo, es, no me interesa el tamaño de estas esferas, me interesa la distancia simplemente que hay entre los centros de ellas. Entonces, teniendo eso en cuenta, esa distancia es la que nosotros vemos aquí en la ecuación. Como podemos ver, es una relación inversa, lo que nos explica que simplemente a mayor separación hay menos fuerza. Como suelo molestar y también está en mi grabación de hace 3 años, es como una relación a distancia. Cuando su pareja se les va a otro lado, ¿qué pasa? La atracción entre ustedes disminuye porque simplemente no están cerca. Entonces, estaríamos encontrando que, obviamente, si a mayor distancia hay menos fuerza, lo mismo pasa al revés. Si es que se ponen más cerquita, pues hay más atracción y simplemente la fuerza es más grande.
De ahí, como mencionaba, la distancia uno y 2 es simplemente la distancia que nos separa con los objetos de atracción. Y naturalmente, nosotros estaríamos encontrando. Vamos a decir que este es el objeto A, este es B y este es C. Si nosotros tenemos distintos objetos en un sistema, entre todos ellos sienten una atracción gravitacional. Entonces, lo que haremos más adelante es plantear que mi fuerza de atracción simplemente es una sumatoria de distintas fuerzas de atracción que tengo en distintos lados. Algo a notar importante de aquí, ya leo el mensaje de un momento, es que como toda fuerza, yo la puedo dividir en dos ejes. Puedo tener mi eje X, mi eje Y, si tengo los objetos en una dirección inclinada. Pero esta distancia es, una vez más, la distancia entre los dos objetos. Si yo quisiera encontrar la fuerza en X de esta fuerza gravitacional, simplemente encuentro qué ángulo hay aquí y utilizaría qué es fuerza gravitacional, coseno del ángulo. Y obviamente aquí con el seno. Pero en el que voy es a un error bastante común que he encontrado en clases. Como ven distancia entre uno y 2 y dicen, a ver, estamos con el eje X, perfecto. Entonces tomo la distancia de X que hay entre los dos objetos. Y no es así. Como les comento, la distancia uno y 2 es la distancia diagonal que existe entre ellos, que es la más corta, y para nosotros separar entre ejes X y Y, simplemente utilizamos las funciones trigonométricas. ¿Preguntas hasta ahí? Ya, ¿qué tema? Estamos en gravitación. Sí, es lo que estaba dentro del PDF que les había enviado. Bueno, como les dije también en mensajes en el grupo, ustedes han metido bastantes personas hoy y los mensajes están perdidos por ahí. Para esta clase no necesitan las otras grabaciones, para la clase que nos viene sí, porque ya estaría integrando esto con demás fuerzas. Pero bueno, por ahora simplemente tenemos esta relación. La fuerza de atracción gravitacional depende de una constante, la masa de sus objetos y la distancia que los separa. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Yo puedo ver que si es que conservo una masa y otra masa, es decir, no las cambio, yo puedo hacer variar la distancia entre ellas. Por ejemplo, vamos a poner que alrededor de nuestro planeta está la Luna. Y lo tengo aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con la Luna? A medida que yo la aleje del planeta, pues obviamente tiene otro radio, tiene otra distancia, y si la distancia aumenta, sabemos que la fuerza disminuye. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué la Luna no se nos ha caído encima? Cuando yo recién me enteré, cuando era niño, que la Luna está rodeándonos, era como, ¿y por qué chucha no se nos cae? ¿Por qué no nos ha aplastado? ¿Por qué no nos mata? La relación es la siguiente. Ustedes, voy a tomar cosas que ya se supone vienen sabiendo de pre. Ustedes saben que cuando un objeto sigue una trayectoria curvilínea, experimenta una fuerza centrípeta. Entonces, obviamente eso pasaría si estamos en marco de referencia no inercial, pero vamos a tomarlo como este caso. Como esta luna está dando vueltas alrededor del planeta, tiene una velocidad por ahí, experimenta una fuerza centrípeta que la empuja hacia afuera. Entonces, la empuja hacia afuera mientras que el peso o la fuerza atractiva hacia la Tierra la intenta llevar hacia adentro. Estaríamos viendo que la luna no se nos ha caído encima simplemente porque entre estas dos fuerzas son iguales. Siendo entre esas dos fuerzas iguales, entonces claramente se cancelan y simplemente evita que la luna se nos caiga. Esto obviamente depende de la velocidad que tengamos. Hay un juego vectorial bastante interesante entre esas dos cosas, pero no solamente quiero dejar aquí con eh, gráficos, sino tenemos algunos videos para eso. Este es un video bastante viejo, de hecho lo vemos hace 2 años. Es un profesor explicándole a profesores y en este caso yo también lo aprendí de aquí. Primero, cómo visualizar la gravitación y cómo ver órbitas. En esta parte del video explica que nosotros sabemos que todos los planetas alrededor del Sol siguen una trayectoria, bueno, una dirección única, ¿ya? Inicialmente las cosas o los distintos planetas y basura que hay en nuestro sistema solar iban en distintas direcciones, pero simplemente se chocan entre ellos y eventualmente sobrevive una sola dirección, como pueden ver en este momento. Ahora, en sí esa parte no me interesa mucho, lo que me interesa está más adelante, en lo que estamos hablando sobre órbitas. Si yo tengo varios objetos dando vueltas en un sistema, entonces pueden fijarse entre estas de aquí. Cuando tengo dos objetos bastante pegados, empiezan a orbitarse el uno al otro, como la Luna nos está orbitando mientras nosotros estamos orbitando el Sol. Entonces simplemente es para que vean un poco de lo que está aquí en la pizarra. Tenemos una órbita, tenemos un seguimiento de un cuerpo a otro, porque entre ellos sienten una atracción gravitacional. De aquí, otro de los videos que tenemos es hablar un poco sobre qué es lo que pasa en los planetas que tienen anillos. Ahora, algo a notar sobre las clases en sí, sobre lo que estamos viendo. A ustedes no les van a evaluar nada de esto. Obviamente el tema de gravitación sí, obviamente por eso lo estoy dictando, pero
como oferté dentro de las cosas de la clase, mis clases no son solamente dibujitos, ecuaciones y ya, sino son entender un poco más las cosas. Entenderán que por ser tan castroso y enfocarme en entender tantas cosas a mi alrededor, es que eventualmente pues llegué a la maestría y no me está yendo nada mal. Entonces, ajá, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Sabemos que Saturno es este planeta con bastantes anillos y en su momento mi pregunta fue, ¿por qué tiene anillos? Ya, y la respuesta es sencilla. Ese planeta tiene bastantes anillos porque, a ver, ¿por qué está? Yo creo que es este otro video. No sé si me resetearon los videos, pero no la mía. Yo lo tenía separado, las horas. Mm, Perdón, déjame ver si es este otro ya. Esos anillos se formaron porque este planeta tenía algunas lunas, sigue teniendo un par de ellas, pero una de ellas simplemente estuvo muy cerca del planeta en una zona que la fuerza de atracción del planeta simplemente era más fuerte que la fuerza del planeta de sostenerse a sí mismo. Vamos separando eso en distintas partes. Miren a cámara, por favor. Aquí verán que tengo mi polar del Lego y lo que está pasando en el planeta en este momento es lo siguiente. Ustedes saben que los Legos, pues naturalmente no se desarman porque más allá de que están sometidos a una presión por el diseño que tienen y eso, eh, tienen una fuerza interna entre ellos, una fuerza que nos mantiene unidos. Pero si yo vengo y le aplico una fuerza más grande que la fuerza que lo mantiene unido, se va a separar. Lo mismo le pasó aquí al planeta. El planeta tenía, perdón, esa luna tenía su fuerza interna, pero la atracción gravitacional de Saturno simplemente fue más grande que la fuerza que el planeta tenía a sí mismo y colapsó. Se empezó a partir, empezó a hacerse bastantes pedazos y conforme estos pedazos daban vueltas al planeta, pues eventualmente se transformaron en los anillos que hoy conocemos y que simplemente vemos que están ahí dándole vueltas. Ahora, el por qué tenemos distintos anillos es en sí una pelea gravitacional constante. Este anillo más grande interno que ustedes pueden ver es el anillo que se forma por la atracción de Saturno. Pero como estamos diciendo, este planeta tiene algunas lunas. Entonces, tiene una luna que está por aquí afuera, no está dentro de cámara. Y esta es la que jala también material hacia afuera. Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Qué pasa si tengo dos lunas que están bastante cercanas? Y eso sería justamente lo que está aquí en esta parte. Aquí tenemos una pelea casi que equitativa. Vamos a verlo de esta forma. Son dos personas que están intentando pelearse por un resorte. Ya, vamos a intentarlo dibujar por acá. Ahora, teniendo en cuenta que las fuerzas gravitacionales son siempre fuerzas atractivas, yo voy a tener objeto uno, objeto 2 por aquí. Y vamos a decir que el 2 está jalando un resorte desde el lado de acá. Como que extiende su brazo y empieza a jalar. Pero lo mismo está haciendo el planeta uno. El objeto uno coge el mismo resorte desde el lado de acá. ¿Y qué es lo que hacen? Como están jalando ambos en direcciones opuestas, entonces comprimen muchísimo este resorte de forma que al final dejan algo bastante fino. Y es lo que estamos viendo aquí. Esa línea de polvo y piedra espacial es bastante fina porque estos dos lunas están jalándolas. Otra vez reiterando que las fuerzas gravitacionales son siempre fuerzas atractivas. De ahí, nosotros podemos, de hecho, ver cómo cambia el movimiento entre ellas, con cómo se va moviendo ese anillo conforme se mueven los satélites estos, y eso está por acá, donde en sí tenemos muchísimos anillos porque hay pedazos de basura grandes que están metidos entre cada uno de los anillos y barren las zonas. Pero aquí lo que me interesa es esto. Ustedes claramente ven cómo se está trayendo el anillo hacia el primer satélite y cómo el segundo, en cambio, lo está jalando de vuelta hacia afuera. Y una vez más, es simplemente una pelea entre quién atrae más. En lo que les estaba comentando respecto a esta parte, vamos a verla de esta forma. Sé que no estamos en Estados Unidos, no tenemos barredoras de nieve, pero háganse la idea de que esto inicialmente es un terreno uniforme. Tenemos polvo regado en todos lados. ¿Y qué sucede? Si yo tengo un pedazo de piedra, un meteorito o simplemente una piedra espacial grande, conforme ella vaya rotando alrededor del planeta, lo que va a ir haciendo es barriendo con lo que tiene enfrente. Entonces, todo lo que estaba en el frente se fue agrupando y simplemente es como que está haciendo esta cosa un poco más grande.
Pero a fin de cuentas, como tenemos muchísimas de estas piedras ahí en el espacio, cada una de ellas va barriendo, y como van barriendo, van separando y van dejando bastantes anillos, que una vez más es lo que podemos ver en las imágenes. Y bueno, quitándonos un poco de eso, de ahí tenemos obviamente más videos, ya los vamos a mostrar, que hablan en sí un poco sobre las escalas, que es lo que vamos a topar en este momento. Nosotros una vez más sabemos que tenemos muchísimas cosas a nuestro alrededor y cuando hablamos de gravitación, nuestra idea o nuestro enfoque es estudiar qué pasa cuando tengo planetas, tengo estrellas, tengo un cohete que está orbitando. Es decir, simplemente analizar las cosas en una escala mucho más lejana. Y eso nos lleva a esto. Si yo me alejo bastante de la Tierra, ya tenemos bueno, algunas tierras, y yo dibujo por aquí el Sol, verían que en sí, ambos obviamente son redondos y demás, pero la distancia que los separa es enorme. Y no solamente eso, la distancia que los separa es tan grande que sumar el radio de la Tierra o sumar el radio del Sol realmente es insignificante, es tontera. Vamos a verlo de esta forma. Supongamos que alguno de ustedes gana la lotería y tienen dentro de su cuenta $1 millón. Si ustedes a $1 millón le suman un centavo, no hace nada, no hace ningún cambio importante. Y lo mismo estaría pasando cuando nosotros sumamos el radio de la Tierra o el radio del Sol dentro de nuestras ecuaciones. Y dentro de eso está aquí el video de Mark Rober, donde en este video él intenta plantear un poco sobre la escala del universo, o al menos nuestro sistema solar, para que nos hagamos la idea de por qué no sumamos estas distancias pequeñas y simplemente para que hagamos una representación más real del sistema solar. Nuestro sistema solar no se ve así con las cosas todas cerca, sino es algo mucho más lejano. Ahí nos comento, por ejemplo, si ahí está el Sol, aquí está Mercurio, y obviamente los objetos que está utilizando son una representación a escala de los tamaños. Luego de Mercurio está Venus, y seguimos avanzando, luego tenemos a la Tierra con su luna que está ahí un poquito más lejos y asimismo muy pequeña. Y simplemente sigue avanzando, pero como se pueden hacer la idea otra vez por la escala, por los tamaños que manejamos, sumar el tamaño o el radio de la Tierra ya no hace nada, no hace la gran cosa, no hace ningún efecto y por eso despreciamos esas distancias cuando hablamos de distancias interplanetarias, interestelares y demás. Y bueno, ahí el video se sigue yendo de cómo tenemos otros planetas cada vez más y más lejos. Habla un poco sobre las escalas y demás. Pero bueno, no es más, reitero, por eso no nos importa el radio de los planetas cuando hablamos de atracciones a mucha distancia. Quitándonos eso de encima. Luego tenemos otros videos más, ya los veremos más adelante, pero volvamos para acá. Teniendo en cuenta que no nos interesa la distancia pero no nos interesan las distancias radiales. Veamos cuándo sí las utilizamos, en qué tipos de problemas las vemos. Y para eso tengo algunos por aquí metidos. Déjenme solamente revisar cuál es el que me interesaba. Bueno, me dicen que todo está bien hasta aquí, por favor. Vamos a resolver esto de aquí. No, perdón, ese es con planeta. Vamos a hacer esto de aquí. Ya, ¿qué es lo que estaríamos encontrando aquí? Estaríamos viendo que tengo tres objetos en un sistema. Entonces me piden determinar qué es lo que pasa con la aceleración de la masa P de ahí arriba por culpa de la atracción de las otras. Entonces, como estábamos mencionando hace rato, la fuerza gravitacional es una fuerza siempre atractiva. Nuestra fuerza P siente dos fuerzas que serían la fuerza de B y siente la fuerza de A. De aquí, más allá de que nos toque sacar con trigonometría los ángulos y demás, simplemente nuestro problema se resume a esto. Tengo fuerzas, me piden una fuerza neta. Entonces, ahí planteamos las cosas que ustedes ya conocen desde el colegio. Diríamos que, por ejemplo, veo que las fuerzas en X se van a cancelar porque tengo la misma masa, tengo la misma distancia, tengo el mismo ángulo, entonces lo que valga la A en X vale lo mismo también la B en X, así que se mueren. Vamos a enfocarnos solamente en Y. Teniendo eso en mente, diríamos lo siguiente. Vamos a ver qué pasa con la fuerza A. La fuerza provocada por A perdón, está hecha por la constante gravitacional. Tenemos en este caso la masa P, tenemos la masa A y todo sobre la distancia entre P y A al cuadrado. Reemplazando datos tendríamos lo siguiente.
La constante gravitacional es un valor que está bastante estudiado, tiene la constante dentro del libro. Esa constante es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metros cuadrados sobre kilogramos cuadrados. Es algo que está dentro del libro, no, eso lo tienen que memorizar por ahora, será problema para ustedes en el futuro, pero simplemente eso. Metemos el valor por aquí y a ver qué nos queda. Tenemos esto por aquí, ahora vemos la masa de nuestro objeto P. La masa de P sería esa ahí, 0,010. La masa de A sería de 0,26. Y tenemos por aquí la distancia que los separa. Como les comentaba hace rato, no me interesa la distancia vertical o la distancia horizontal, me interesa siempre la distancia directa entre un punto y el otro, que generalmente es una diagonal. Entonces vemos que nuestra diagonal es de 10 centímetros y como siempre estamos trabajando en sistema internacional, entonces lo reemplazaríamos en metros. Tenemos entonces 0,1 al cuadrado y ahora sí meter eso en la calculadora. Vamos a ver cuánto nos sale y ya con eso vemos el resto del problema. Tendría entonces 667, 10 a la menos 11. Tenemos luego más 0,010, 0,26 y al final todo sobre 0,1 cuadrado. Bueno, me bota que tengo un error de sintaxis. Ya, ok. Vería entonces que esta fuerza es del orden de 2,47 por 10 a la menos 10 newtons. ¿Qué estaríamos viendo? En general, cuando nosotros trabajemos con objetos pequeños, objetos cotidianos, como una piedra, un sacapuntas, un Lego de polar o incluso un bloque de tungsteno, porque sí, simplemente las fuerzas son bastante pequeñas porque las masas son masitas muy pequeñas, entonces como la constante es una cosa horriblemente diminuta, casi que cancela todas las fuerzas. Y por eso, como dije hace rato, nosotros no vemos que nuestras cosas se estén atrayendo todas entre ellas, porque simplemente la fuerza atractiva es muy baja. Pero bueno, siguiendo con el problema, ya sabemos cuánto vale la fuerza de A. ¿Qué pasaría con la fuerza de B? Veríamos que la fuerza de B es exactamente la misma porque tenemos la misma masa de 0,26, estamos hablando de la misma masa de 0,10, tenemos la misma constante porque es una constante, tenemos la misma distancia diagonal. Entonces, conociendo todo eso, diríamos que esta fuerza de A es exactamente igual a la fuerza de B. Teniendo eso en mente, entonces podemos plantear lo siguiente. Una vez más, fuerza neta en X sabemos que se va a hacer cero, se va a cancelar. Veamos qué pasaría en Y. Para la parte de Y estoy viendo lo siguiente. Tenemos 10 centímetros, 8 centímetros, 6 centímetros. Podemos trabajar con el ángulo vertical y de esa forma lo que diríamos es que como el ángulo está entre nuestra fuerza y el eje Y, entonces la fuerza en Y va a ser simplemente fuerza coseno del ángulo. Y antes de que alguno me lo escriba, no, en Y no siempre es seno, eso tiene que ver con dónde está su ángulo. Tengo también clases respecto a eso, revisen las primeras grabaciones, pero eso, teniendo en cuenta que coseno va siempre del lado que es adyacente al ángulo, pues diríamos eso, fuerza en Y va a ser fuerza coseno. Y teniendo en mente otra vez que las fuerzas son iguales, entonces diríamos que sumatoria de fuerzas en Y que va a ser igual a la fuerza neta en Y, simplemente sería positivo hacia abajo porque hacia allá van mis dos fórmulas, pero mis dos fuerzas. Entonces tenemos fuerza A en Y más fuerza B en Y. Y siendo iguales, pues obviamente me da dos veces fuerza A en Y, que podemos reemplazar como dos veces. Ahí, y esa cosa de ahí, la fuerza que encontramos. Y esto por, en este caso, el coseno del ángulo. O sea que no hemos encontrado el ángulo, pero bueno, a fin de cuentas, esto va a ser nuestra fuerza neta de Y. Y es lo que pondremos por aquí. Vamos a poner F sub Y nada más. Y bueno, ahora en lo que respecta al ángulo, en sí eso ya es trigonometría. Pueden encontrar ustedes el ángulo a través de coseno inverso si quieren o cualquier función porque tienen todos los lados. Pero aquí vamos a meter cosas que tienen que trabajar dentro del cálculo eventualmente. Yo no necesito conocer el ángulo, me interesa el coseno, así que utilizo su definición. Sabemos que la definición de coseno es adyacente sobre hipotenusa. En este caso, mi adyacente, ¿quién es? Es el lado de 6. Mi hipotenusa es el lado de 10 y obviamente simplificando esto tendría 3 quintos. Así que no me interesa conocer el ángulo porque yo ya conozco que el coseno es 3 quintos. Por lo tanto diría que fuerza en Y es 3 quintos de esa cosa que está ahí. 3 quintos por 2 y lo demás. Así que vamos viendo cuánto nos queda. Me avisan por favor si estamos bien, si tienen alguna duda. No, ok.
Entonces, nada, trabajando eso de ahí, diríamos que la fuerza en Y va a ser de 2,96 por 10 a la menos 10 newtons. Así que con eso ya está respondida la primera parte del problema. La segunda nos pregunta cuánto vale la aceleración y hacia dónde va. Y aquí tomamos más nociones de dinámica, reitero cosas que ya vieron en el pre, pero que sí mismo están en las grabaciones anteriores. Teniendo en cuenta que la aceleración nosotros la metemos dentro de nuestros problemas cuando hablamos de fuerza neta, entonces sabemos que la fuerza es un vector, la aceleración es un vector. Como la masa siempre es un número positivo, entonces mis dos vectores de aquí son paralelos. Si el uno va hacia arriba, el otro va hacia arriba, uno hacia abajo, el otro hacia abajo y así en cualquier dirección que nos dé la gana. Entonces, conociendo eso, diríamos que como solamente tengo fuerza en Y, entonces sabemos que la aceleración va a ser aceleración en Y. Y de ahí su magnitud, obviamente, solamente la sacamos haciendo un despeje de esta división, pero de esta ecuación. Diríamos que entonces aceleración en Y va a ser igual a fuerza en Y, dividida para la masa, y es la masa de 0,1, así que si hacemos esa división, tendríamos que nuestra aceleración es de 2,96, estoy viendo malas cosas, ya 2,96 por 10 a la menos 9 metros por segundos al cuadrado. Analicemos ese valor de ahí. Reitero, es muy pequeño, es tan miserablemente pequeño que nosotros básicamente no vemos que se mueva. Y una vez más, por eso, aunque exista atracción entre los distintos objetos que nos rodean, simplemente no vemos que se vayan a pegar el uno al otro porque su fuerza es simplemente muy diminuta. ¿Preguntas con este problema de aquí? No, todo claro, estamos bien, listo. Sigamos avanzando. Como habrán notado aquí, eh, a mí realmente no me importa la ubicación de las dos esferas para calcular cuánto vale la fuerza de atracción entre ellos, sino simplemente, como les dije hace rato, la fuerza en diagonal, pero la distancia en diagonal. Entonces, yo podría tener de aquí para abajo 10 centímetros y ese mismo una masa. Podría tener 10 centímetros por acá y tener la misma masa de acá y otros 10 por acá, 10 por acá. Naturalmente, si ustedes ven que empiezo a dibujar la misma distancia alrededor de un punto, esto nos lleva a tener un círculo. Entonces, veamos lo siguiente. Si es que yo describo una trayectoria circular alrededor de un objeto, entonces estamos hablando de una órbita. Como ya explicamos hace rato y estaba en el primer video, una órbita no implica nada más que dos objetos se estén rodeando entre sí, ¿ya? O el uno rodea al otro. Ya vamos a hablar un poco más sobre eso. En tal caso, estamos escribiendo un círculo. Entonces, una pregunta bastante común que se suele hacer es, ¿cuánto vale la aceleración gravitacional a tal distancia? Veríamos que si me preguntan por una distancia, no me interesa saber en dónde estamos, sino simplemente que la distancia se cumpla. Por eso yo puedo tener de aquí a acá, se me ocurre unos 10.000 kilómetros, de aquí a acá la misma distancia, y en cualquiera de estos puntos voy a tener exactamente el mismo valor. Pero más allá de nosotros encontrar el valor numérico de la aceleración que vamos a encontrar ahí, algo que nos suelen pedir también, y simplemente manejo el lenguaje matemático, es encontrar cuánto vale el campo vectorial o el campo gravitatorio en cierta posición o a cierta distancia. Para esto, vamos a ver cómo se ve un campo vectorial. Eso se me pasó por alto, así que vamos a ponerlo por aquí rápidamente. Vamos a ver. Ya, un campo vectorial no es nada más que una unión infinita de flechas que simplemente son vectores que nos describen qué está pasando en algún sistema. Para esto, también nosotros tenemos campos escalares y para no complicarnos mucho, vamos a hacer lo siguiente. Mapa de Guayaquil y San Borondón. Ya como dije hace rato, no termino de hablar huevadas jamás en mis clases, entonces esta es una de ellas. Vamos a ver. Ay, me estresa. Vamos a Maps. Ya, sin ser clasistas, o sin ser muy clasistas, tendríamos lo siguiente. Vámonos, ¿dónde está? Por aquí está San Borondón. Ya, por ahí está Mocolí, con un montón de gente con ingresos de dudosa procedencia. Y por acá los que hacen trabajos para los que tienen los ingresos de dudosa procedencia. Entonces, ya se va de largo. Ya, déjame ver en la sección. Ya, de hecho, aquí estamos bien.
Vamos en este momento no a hacer un campo vectorial, sino a hacer un campo escalar. Recordarán que la diferencia entre escalares y vectores es que simplemente representan cantidades distintas. Entonces hablemos de un escalar que nos gusta a todos, el dinero. Vamos a intentar dibujar como que con mapas de calor en donde hay más dinero y en donde hay menos. Teniendo en cuenta otra vez simplemente que la delincuencia está bastante potente en Durán, diríamos que aquí la cantidad es pequeña. Ya no está muy concentrada y por eso tenemos bastantes amigos de la gente haciendo las cosas ahí. Pero si nos metemos por acá donde están los jefes, los que viven en Mocolí, los que viven aquí en la puntilla como tal, vemos que esos malditos tienen bastante dinero. Entonces, esta sería una representación de un campo escalar. Simplemente tenemos una cantidad representada dependiendo de en qué posición en el espacio estamos. Y bueno, lo que tenemos en cambio en el video que les mostré hace un momento es una representación de un campo pero vectorial. Donde perdí en qué parte lo puse, creo que es el último. Ya, vamos acá otra vez. Ya. De esto es simplemente alguna cantidad y simplemente tenemos distintos vectores porque son en respuesta a en dónde están. A ver cómo estamos evaluando en ese punto. Así que, volviendo acá a la parte de gravitación. Si ustedes se llegan a encontrar con que les piden eso, les piden encontrar el campo gravitacional a ciertas distancias, lo único que hay que hacer es la idea es que, sin importar en dónde esté, si yo tengo la misma distancia entre dos puntos, voy a tener la misma aceleración o la misma fuerza. Bueno, la fuerza depende del otro objeto de interés, pero bueno, vamos a poner solamente con la aceleración. Viendo que todos estos puntos del primer círculo están a la misma distancia del planeta, todos tendrían el mismo tamaño del vector de aceleración o lo que sería equiparable, la gravedad. Entonces tenemos un vector de cierto tamaño aquí, mismo tamaño por acá, mismo tamaño por aquí, mismo por acá. Y es en cualquier punto de estos. Estamos escribiendo un campo vectorial. ¿Qué pasa si nos alejamos? Como decíamos hace rato, nuestra atracción es cada vez más pequeña a medida que nos vamos más lejos. Así que aquí utilizaríamos un vector un poco más pequeño que antes. Pero asimismo, en este círculo todos los vectores tienen el mismo tamaño y simplemente pues van apuntando hacia el centro. De ahí, si nos extendemos un poco más hacia afuera, veríamos más lo mismo. Vectores que apuntan hacia el centro, pero cada vez con vectores de tamaño más pequeño porque simplemente están más lejos. Y después de dibujar infinitos vectores, hemos llegado a lo que estaba en el video, un campo vectorial. Y es algo que, como digo, se suele pedir bastante. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien con eso? Sí. Ok. Entonces, teniendo en mente eso, creo yo que ya nos podemos meter a resolver un par de ejercicios, al menos teóricos, luego nos metemos con los numéricos y vamos analizando lo demás. Estos ejercicios de aquí se los saqué del libro que les puse como guía dentro del Drive, el Semansky, que es el que uso. Y bueno, tengo ejercicios también de exámenes por allá y ya estaremos hablando de eso. Veamos acá. Tenemos lo siguiente. La única razón por la que una manzana cae hacia la Tierra en lugar de que la Tierra suba a la manzana es que la Tierra tiene una masa mucho mayor y por lo tanto jala con una fuerza mucho mayor. Veamos eso de aquí. Me están hablando de fuerzas distintas. Esto tiene que ver con la tercera ley de Newton. Si nosotros reducimos nuestro sistema y planteamos que por aquí está nuestro planeta y por aquí está la manzana, entonces veríamos que numéricamente la fuerza de gravedad o la fuerza de atracción simplemente es constante, masa 1, masa 2 y la distancia que los separa a los dos. Notarán que si es que las masas uno y 2 las intercambio, esto es una multiplicación, a la multiplicación le da igual el orden. Y la distancia, siempre y cuando no la cambie, pues va a ser la misma, ya sea que yo esté midiendo de 1 a 2 o de 2 a 1. Lo que estamos diciendo entonces es que la fuerza de atracción gravitacional no depende del objeto o de los objetos que estamos analizando, sino que va a ser la misma. Numéricamente es la misma cosa. Y esto tiene que ver simplemente con la tercera ley de Newton. Recordamos que toda acción genera una reacción, bla, bla, bla. Lo que estaríamos diciendo es que, así como la manzana se siente atraída hacia la Tierra, siente la fuerza ejercida por la Tierra también siente la fuerza ejercida por la manzana. Ahora, el que nosotros no veamos que la Tierra se acerque hacia nosotros, o por ejemplo, si tengo aquí otra vez el polar, el que yo no vea que la Tierra esté subiendo hacia el polar, no es porque no hay una fuerza atractiva, sino que, en este caso, mi fuerza es el mismo peso del polar. Pero vamos a tomar este caso. Supongamos que ustedes están jugando en su cuarto, dando una clase y tienen un Lego de polar. Pues supongamos que eso es un oso. Si ustedes le dan una fuerza pequeña, lo empujan, el oso se va a caer y se va a romper y demás, eso no me interesa. Pero si vamos afuera y hay un camión estacionado
y nosotros le damos la misma fuerza pequeña al camión, vemos que el camión no se va a mover. O si se mueve a lo mucho es 1 milímetro, es una distancia miserablemente pequeña. Y eso tiene que ver simplemente con inercia. Asimismo, eso ya lo explicamos en clases anteriores, pero lo que estaríamos reconociendo es que cuando las cosas tienen mayor masa, simplemente les cuesta más o no quieren o se resisten más a cambiar el estado que tengan. Así como ustedes cuando en la mañana suena la alarma. Su inercia que les dice, quédate, no vayas, falta. Pero obviamente les toca salir. Pero es simplemente eso. A mayor masa tenemos más resistencia a movernos o a cambiar el movimiento. Y pues lo mismo le pasa a la Tierra. Entre mover una miserable manzana o entre mover un perro planeta, entenderán que obviamente es mucho más sencillo que la manzana se mueva y por eso vemos que la manzana es la que cae. Por lo tanto, sí, la Tierra no vemos que se mueva, podemos tomarla como que está estática, pero la fuerza es la misma porque hablamos de la tercera ley de Newton. ¿Preguntas con eso de ahí? Ok, estamos bien. Vamos con la siguiente. En esta pregunta nos analizan lo siguiente. Nos plantea que todos los planetas tienen la densidad media y simplemente veamos cómo afecta el radio directamente a la gravedad. Para esto vamos a ver lo siguiente. Nosotros conocemos un valor de gravedad el cual se aplica solamente para nuestro hermoso planeta. Sabemos que la gravedad nosotros desde hace mucho tiempo la venimos utilizando como 9,8. En ocasiones 10, pero bueno, es un redondeo. ¿Qué es lo que estaríamos diciendo con eso? Nosotros desde el colegio utilizamos 9,8, ya sea que estemos en la superficie de la Tierra, estemos un poquito alejados o demás. ¿Por qué? Porque el radio de la Tierra es simplemente algo bastante grande. Si no me equivoco, de la clase anterior, que por aquí la tengo, que no la subí porque como dije, no me gustó cómo quedó, encontramos que, no, esa distancia ahí no es. Encontramos por ahí que la distancia de la Tierra era de 6.000 y eso de kilómetros. Entonces, vamos a poner lo siguiente. Conocemos ya que el radio de la Tierra es eso, 6.000 y algo más de kilómetros. Si ustedes se suben a una casa, se va a un segundo piso, que a lo mucho les aumenta 3 metros, entonces, a poco más de 6.000 kilómetros, vamos a redondear a 6.000 kilómetros. Pasemos esos 6.000 kilómetros a metros. Nosotros tenemos 6 millones de metros. Sumémosle 1 metro a esa cosa, más allá de que obviamente el valor numérico sería 6 millones y uno, veríamos que la misma analogía sucede hace rato con el millón de dólares y un centavo. Sumar 1 metro no me sirve de nada, sumar 2 metros, 3 metros no me incrementa la gran cosa, por lo que cuando yo reemplace aquí en mi ecuación de gravitación las distintas distancias pequeñas a las que me estoy elevando, es tontera, la ecuación dice, es huevada lo que estás metiendo, y por eso siempre nos va a botar el mismo valor. Entonces, por eso nosotros encontramos que en la superficie de la Tierra, ya sea que estemos a nivel del mar o trepados en el Everest o intentando incluso escapar un poco más hacia arriba del espacio, nos seguimos manteniendo con la misma gravedad del 9,8 porque sin importar qué metamos acá, se reemplaza el mismo valor. Pero el que no hagamos ningún cambio no significa que la ecuación no se siga. Entonces, vamos a plantear para este problema, la ecuación se mantiene y con eso vamos a ver qué efectos tendríamos. Para esto revisamos en sí la variable que nos proponen. Nos hablan de la densidad. De ahí, asimismo, del colegio sabrían que la densidad volumétrica no es nada más que la masa dividida por el volumen del objeto. Teniendo en cuenta que hablamos de planetas circulares o esféricos y obviamente no planos, porque si piensan que la Tierra es plana, no sé qué carajo hacen en Small, pues tomaríamos el volumen de la esfera y diríamos que esto es 4 pi tercios y r al cubo. Teniendo en cuenta eso, podemos reemplazar esta relación por aquí arriba y ver qué pasa con la densidad. Diríamos entonces que la densidad es igual a masa, vamos a subir el 3 arriba, multiplicar 3 masa sobre 4pi y radio al cubo. Perfecto, tenemos a la densidad por ahí. Dejémosla por un momento y veamos qué más sucede. A nosotros nos preguntan por la aceleración gravitacional. Entonces, teníamos que, si el peso es la fuerza gravitacional, entonces vamos a tomar como objeto de prueba un objeto de masa pequeña m y la masa del planeta como la masa grande m. Diríamos que el peso es mg y es igual a la constante que vemos ahí. Constante, masa del objeto, masa 1, masa del planeta y sobre la distancia que lo separa al cuadrado. Veríamos entonces que la gravedad no depende del objeto con el que yo esté midiendo esa gravedad. Simplemente mi gravedad depende de qué tan alejados estemos y reitero, fue lo mismo que hace rato hicimos acá con el campo gravitacional. Sí, no estoy viendo qué masa tiene mi objeto, simplemente las distancias. Entonces, bueno, conociendo eso.
Diríamos, perfecto, la gravedad simplemente es constante por la masa del objeto que genera esa atracción y dividido esto para el radio al cuadrado. A mí no me preguntan cómo depende de la gravedad de la masa y del radio, porque esa relación ya es conocida. Me preguntan cómo depende de la densidad. Entonces nuestra idea naturalmente sería reemplazar la densidad dentro de esto. Y para eso veo que podemos tomar dos caminos. O reemplazamos, pero despejamos la R y dejamos en términos de la densidad. O más sencillo, despejamos la masa y reemplazamos masa aquí. Vamos a tomar el segundo camino. Pasaríamos el 4pi r al cubo multiplicado a la densidad y tendríamos que el 3 pasa a dividir y esa sería nuestra masa. Entonces, reemplazando la masa dentro de esta ecuación tendríamos, déjame quitar esto, ya, tendríamos densidad 4pi r al cubo y esto multiplicando la constante gravitacional y todo sobre 3 y r cuadrado. Obviamente, simplificando los radios y agrupando las constantes al inicio, tendríamos 4pi tercios y esto por densidad por la constante gravitacional y por un radio arriba. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo aquí? Estaríamos viendo que a la mala, la densidad la tomamos como un valor constante. Simplemente estamos diciendo que todos los planetas tienen la misma densidad media. Así que lo que estaríamos analizando sería lo siguiente. ¿Cómo cambia mi gravedad por culpa del radio? Así que vamos planteándolo de la siguiente forma. Déjenme poner eso por acá. Ya, la ecuación resumida se quedaría como eso de ahí. Entonces, vemos que tenemos constantes, densidad que estamos asumiendo como constante, la constante esa también gravitacional constante. Entonces, esto lo podemos poner como que equivale a una constante multiplicando el radio. Entonces, notaríamos obviamente lo siguiente. Conforme aumenta el radio, va a aumentar mi gravedad también. Y eso nos lleva a lo siguiente. Aquí nosotros estamos como que con un conflicto. Hace rato nosotros decíamos que a medida que aumenta el radio, mi atracción gravitacional disminuye. ¿Por qué aquí estoy diciendo lo contrario? Porque para este problema no estamos yéndonos alejados del planeta, sino que estamos diciendo que conforme aumenta el radio, lo que estoy haciendo es aumentar el tamaño de mi planeta. Si aumentamos el tamaño del planeta, sería lo equiparable a que yo tenga, por ejemplo, esta piedra pequeña aquí, tenga luego aquí la luna, luego coja un balón de básquet, luego coja una llanta de carro, suponiendo que es esférica. Como estoy aumentando el tamaño, no solamente aumento el tamaño como tal, sino que también estoy aumentando la masa que tienen esos objetos. Entonces, a medida que tengo más masa, simplemente los objetos son cada vez más grandes, van a ejercer una fuerza mayor, así que como ejercen una fuerza mayor, van a tener una atracción gravitacional más grande. Y para que se hagan la idea de las escalas de los tamaños, por aquí tenía otra cosa más, se me perdió, aquí está. Aquí está Clio Icon hablando sobre los distintos tamaños de las cosas que tenemos en nuestro universo. En el caso de este clip simplemente está hablando de los agujeros negros. Y como vemos, tenemos muchísimos tamaños. Cada agujero negro que es más grande que el anterior simplemente tiene más masa que los otros, es obviamente una masa más concentrada, pero a fin de cuentas se cumple lo que estamos diciendo. Como estamos aumentando el tamaño, entonces estamos aumentando la atracción gravitacional. Y sería justamente lo que vemos ahí. Y bueno, de ahí a cosas que, no sé, si a alguno de ustedes les incomoda el universo, las cosas son infinitamente grandes, infinitamente enormes, nosotros somos una tontera al lado de lo demás. Pero bueno, esas cosas existenciales para más tarde. Y bueno, conclusión, a medida que yo aumento el radio, siempre y cuando esté aumentando la masa también, simplemente va a aumentar mi atracción gravitacional y eventualmente podemos llegar a un agujero negro. Pero bueno, eso está dentro de un video de Veritasium, lo pueden revisar luego y también hablaremos sobre eso un poco más tarde. ¿Preguntas con esto de aquí? ¿Todo bien? Me avisan por favor, mientras tanto voy ordenando ligeramente esto para la pizarra. No, ok, si no hay preguntas, sigamos revisando el siguiente ejercicio. Mira, ¿qué encontramos aquí? Tenemos una libra de mantequilla en la Tierra y luego nos preguntan qué pasa en Marte y si tenemos 1 kilogramo, ¿qué va a pasar? Recordamos que libra y kilo son simplemente unidades de masa. Que yo esté cambiando de planeta no implica que esté perdiendo mantequilla o esté ganando a menos que nos estemos comiendo o fabricando en el viaje. Entonces, siendo masa,
la masa no cambia. Lo que estaría cambiando es su peso dependiendo de en dónde estamos y con qué fuerza nos está trayendo. Simplemente esta es una pregunta bastante vaga. Si tenemos eso, vamos a ver esta otra cosa. Tenemos que... Ah, pero por eso no nos metió la imagen. Ignorémosla. Vamos a ver esta de acá. Tenemos esta pregunta. Si nosotros atraemos más al sol al mediodía o a la medianoche, expliquemos nuestra respuesta. Para esto, vamos a ignorar un poco la escala que vimos hace un momento sobre el tamaño de los planetas, el sol y lo demás, y qué tan alejados están. Vamos a poner que el sol está por aquí y vamos a poner nuestro planeta por acá. Entonces, veríamos que dependiendo de en dónde estamos, vamos a estar de día o de noche. Y esto ya no es mayor análisis, no simplemente sentido común. Si estamos de noche, estamos diciendo que estamos alejados del sol, estamos del otro lado, nos cae la sombrita. Y mientras estamos de día, pues estamos del lado frontal. Entonces, recordemos otra vez que la ecuación de gravitación depende de la distancia que separa los dos objetos. Veríamos que cuando estamos de día tenemos una distancia corta en relación a cuando nosotros estamos de noche. Por lo tanto, cuando traemos más al sol, al mediodía y no a la medianoche. Bueno, esto de aquí no solamente aplica a nosotros, sino aplica a todas las cosas que están a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver y explica un poco el manejo de las mareas. Sí, nosotros hemos escuchado bastante sobre mareas altas, mareas bajas. Y en sí, eso ya no es por el sol, porque a fin de cuentas el sol está como que muy alejado para molestarnos. Pero quien no está muy alejado es la luna. Cuando la luna está bastante cerca de nuestro planeta, naturalmente en la noche, ¿qué es lo que hace? A cada pequeña partícula de agua la intenta jalar. Como la intenta jalar porque está cerca, sienten la atracción, entonces el nivel del mar aumenta. Y naturalmente esa agua tiene que venir de algún lado y por eso en contraste en el otro lado del planeta veríamos que la marea disminuye, porque el agua que se está vaciando aquí realmente se está metiendo del otro lado. No, simplemente atracciones. Me dicen si estamos bien con eso. Veamos acá. Ya. Sabiendo que la Luna es constantemente atraída hacia la Tierra, ¿por qué no choca contra la Tierra? Ya, vamos a hablar de esto y sobre el meteorito que se supone que ya no nos va a caer encima. Como ya dijimos hace rato, siempre que las cosas escriben una trayectoria curvilínea, simplemente sienten una fuerza centrípeta. Pero esta fuerza centrípeta puede o no ser suficiente para mantener una órbita. Vamos a hablar de esto. Nosotros definimos una órbita como un movimiento circular que más o menos mantiene un radio constante. Entonces, la luna no se cae porque ella ha encontrado un equilibrio de forma que su velocidad la permite estar en una órbita. Vamos viéndolo de esta forma. Supongamos que por alguna razón la luna empieza a frenar. Si ella empieza a frenar y pierde velocidad, obviamente, entonces veamos qué pasa con nuestras ecuaciones. Nosotros sabemos que la fuerza centrípeta es masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Si perdemos velocidad, perdemos fuerza centrípeta. Teniendo en cuenta que la fuerza centrípeta es aquella que nos mantiene alejados del planeta, que no nos deja que caigamos, si la fuerza centrípeta disminuye, entonces lo que terminaría pasando es que nuestra luna va a caernos encima. Y esto obviamente no solamente aplica a la luna, sino a cualquier cosa que está haciendo la órbita. ¿Y qué cosas nos orbitan? Tenemos bastantes satélites que están encima nuestro, tenemos basura y eventualmente tenemos también alguno que otro meteorito. Entonces, existen casos en los que los meteoritos nos caen, otros en los que no. De hecho, vamos a ver un video más donde teníamos el meteorito de Rusia. Ah, perdón, me quedo con la parte de inglés, Russia. Eh, ¿Cuándo fue eso? No me acuerdo. Eh, Quiero creer que no fue el de hace 11 años. Estoy viejo. Esto fue cuando tenía 14. Bueno, voy a ignorar eso ahí. Tenemos que, eso, hay veces en las que sí chocan y veces en las que no, como reitero el meteorito que ya se supone que no nos va a caer. Entonces, ¿qué pasaría con el que no nos va a caer? ¿Qué diferencia tiene con este? Sabemos que la Tierra atrae todo lo que está a su alrededor. Entonces nosotros tenemos dos escenarios. Tenemos un meteorito que entra con una velocidad. Veríamos que como este meteorito está a cierta distancia del planeta, entonces siente una fuerza de atracción. Lo va a intentar jalar. Y aquí simplemente tiene que ver con notaciones vectoriales.
Nosotros sabemos que si tenemos un vector de aceleración bastante grande, vamos a provocar un cambio bastante grande en el vector de velocidad. Entonces, si el objeto tiene una velocidad pequeña, con vectores de aceleración pequeña, yo lo puedo cambiar bastante fácil. Vamos a verlo también de forma numérica. Si tengo $1 y me empiezan a dar 25 centavos, 30, 40, 50, como mi capital inicial es tan pequeño, entonces estos cambios son considerables. Por lo tanto, si tengo un meteorito con una velocidad pequeña y se acerca a la Tierra, la fuerza gravitacional lo va a estar jalando constantemente y como tiene una velocidad tan pequeña, entonces no se puede resistir mucho y eventualmente cae. Pero así también tenemos otros meteoritos que tienen simplemente una velocidad más grande, que a fin de cuentas también se ven afectados por nuestro planeta, ellos también van a sentir una fuerza gravitacional, pero como ellos tienen un vector de velocidad muy grande, casi que no les afecta, así que eventualmente simplemente cambian su trayectoria y se van de largo, porque ya eventualmente, como nos estamos alejando bastante, entonces el planeta ya no nos jala con suficiente fuerza como para hacer que impacten. Y bueno, esto nos lleva también a algo más. No sé, reitero, ustedes cuando eran pequeños, pero cuando yo me enteraba de los meteoritos era, ¿por qué carajo los meteoritos deciden caernos encima? ¿Ya? Y no es que, bueno, si hay un Dios que todo lo ve y demás, no soy ateo, por cierto, que algunos tienen esa mala concepción de mí, pero no es que Dios se pone a jugar a los dardos y dice, meteorito aquí, meteorito acá, acá, en esta ciudad. Simplemente los meteoritos están dispersos en el espacio y alguno de esos tiene una velocidad muy pequeña, de forma que va a ser atraído por el campo gravitacional y el campo gravitacional es el que lo termina haciendo que caiga en la Tierra. Ellos no querían caer, simplemente fueron atraídos por culpa del planeta. Así que reitero, no es que Dios está jugando los dardos y nos está lanzando los meteoritos, sino, vamos a decir que los está lanzando, se equivoca, pero la física hace lo suyo y los atrae de regreso. Pero bueno, problema para otro día. Y reitero, el caso del meteorito que viene y se va a ser lo que va a pasar con el que ya no nos va a estrellar. El de ahí fue el de Rusia y demás. Así que bueno, volviendo por acá, veamos de qué más podemos hablar. Bueno, sería justamente lo que está aquí. No nos choca porque tiene una fuerza centrípeta que la jala hacia afuera. Vamos viendo otra cosa más. Teniendo en mente las órbitas, nosotros sabemos que, volviendo a las figuras acá, una órbita no es nada más que un recorrido a través de un círculo. Entonces, así como las cosas recorren círculos, nosotros podemos meter conceptos de cinemática circular y recordamos algunas cosas, donde sabemos que qué tan rápido una cosa recorre un círculo comprende el periodo, o comprende el tiempo de periodo, que es justamente lo que nos están pidiendo aquí. Entonces, en sí existen ecuaciones directas que nos permiten obtener el periodo a través de la distancia en la que estamos, que juega con las constantes y la masa del planeta. Pero no los voy a agobiar con eso por dos cosas. Primero, es complejo y realmente yo ni siquiera lo vi. Y segundo, esas son las leyes de Kepler. ¿Ya? Y leyes de Kepler en sí no se enseñan desde antes de 2018. Eso está en mi plan analítico cuando todavía veíamos gravitación a fondo. Ustedes no la ven tan a fondo. Pero bueno, más allá de que ni siquiera yo la vi, en mi caso me dijeron, eso es opcional si quieres estudiarlo y puede tomarlo en mejoramiento. Y sí lo tomaron en mejoramiento, fueron unos malditos. Pero simplemente, nosotros no vamos a ver las leyes de Kepler, no les voy a dar una ecuación directa, sino la idea es que intentemos generar la ecuación para saber cuál de las opciones sería. Así que vamos planteando esto. Volvemos. Habíamos dicho que el periodo es simplemente el tiempo en el que damos una vuelta. Entonces, teniendo en mente que la vuelta se da cuando un objeto recorre este camino circular, diríamos que nosotros a la mala podemos cortar el círculo y decir que, mira, eso es una línea. Entonces, yo tengo una línea de tamaño 2πr, que obviamente es el perímetro de su circunferencia, y la estamos recorriendo con una velocidad, que en este caso, como estamos orbitando, se la conoce como velocidad de órbita. La ecuación no la hemos visto, ya la vamos a hacer, pero por ahora lo que diríamos sería lo siguiente. Utilizando simplemente cinemática, diríamos que esta distancia es igual a velocidad por tiempo. Como estamos hablando de la distancia total, entonces hablamos de 2πr. Y como estamos hablando del tiempo total para darle la vuelta, no hablamos de un tiempo cualquiera, sino del periodo. Entonces, para encontrar el periodo, solamente deberíamos aplicar esta división, 2πr sobre velocidad y a priori nada más. Obviamente nuestro problema en este momento va a ser encontrar cuánto vale esa velocidad. Así que vamos planteando lo siguiente.
Déjenme ver. Y aquí nos plantean un cambio de una estrella a otra estrella, distintas masas. Vamos a orbitar distintos objetos. Por eso nos preguntan qué pasa con con el nuevo periodo, qué relación tiene con el anterior. Así que no necesitamos datos numéricos, simplemente conocimiento previo. Volvamos a la parte de las órbitas. Vamos a copiar esta imagen de aquí. Mira. Como estábamos diciendo, siempre que un objeto sigue una trayectoria curvilínea, siente una fuerza centrípeta. Y esta fuerza centrípeta, como estamos en una órbita, contrarresta el peso o la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, teniendo en mente de que entre estas se contrarrestan y por ende se cancelan, entonces numéricamente sacamos que la fuerza centrípeta es igual a la fuerza gravitacional. De aquí simplemente nos podemos reemplazar datos. Conocemos que la fuerza centrípeta es masa del objeto, otra es masa pequeña, la masa del planeta vamos a poner como masa grande. Tendríamos esto por velocidad al cuadrado sobre radio, y esto va a ser igual a constante, masa pequeña, masa grande y todo sobre radio cuadrado. De aquí una vez más veríamos que la órbita no depende de la masa del objeto, sino simplemente de en dónde está en el espacio. Y seguiríamos con esta ecuación. Diríamos que la velocidad al cuadrado va a ser constante por la masa de lo que genera la atracción, y vemos cómo nuestros radios se van. Entonces simplemente tenemos radio por aquí. Por lo tanto, la velocidad de órbita va a ser igual a la raíz de la constante masa i sobre radio. Vamos a hacer una pausa ahí y hablar un poco sobre la velocidad de órbita. Como dijimos hace rato, la velocidad de órbita es esta velocidad que nos permite estar en equilibrio en ese lugar, como estaba mencionando hace rato con los asteroides. Si tenemos que la velocidad de órbita, entre comillas, de un objeto es menor que la que debería tener, se va a caer. Entonces, lo contrario también es cierto. Como dijimos, si tenemos una velocidad más grande, las cosas se van de largo, escapan de la atracción gravitacional. Pero cuando nosotros asumimos una órbita o asumimos que se mantiene en equilibrio, trabajamos con esta ecuación. Y esta ecuación nos condena a lo siguiente. Teniendo en cuenta de que en sí toda ecuación liga dos valores, entonces, aquí veríamos que si nosotros aumentamos el radio, estamos hablando de órbitas más altas o más lejanas, perdón, ya, tenemos órbitas más altas o más lejanas, entonces, por la ecuación, mi velocidad disminuye. Pero vamos hablando de eso. ¿Por qué disminuye? Sabemos que la velocidad influye en la fuerza centrípeta. Nosotros dijimos que la fuerza centrípeta es aquella fuerza que nos jala hacia afuera. Es básicamente la fuerza que nos rescata. Entonces, si nosotros nos alejamos, sabemos que la fuerza gravitacional disminuye. Otra vez, como ya vimos, es proporcional a 1 sobre r cuadrado. Si esto aumenta, esta disminuye. Entonces, si es que al alejarnos la fuerza gravitacional disminuye, ya no necesitamos que nos rescaten con tanta intensidad. Y para que no nos rescaten con tanta intensidad, entonces vemos que no es necesario tener una velocidad tan grande. Y obviamente lo contrario también es cierto. Veríamos que si es que yo disminuyo el radio, mi velocidad va a ser más grande. O lo que es igual, si yo incremento la velocidad, mi radio es más pequeño. ¿Por qué repetir eso de aquí? Porque las preguntas conceptuales respecto a la habitación tienen que ver con este juego de qué cambio aquí, qué cambio allá. Analicemos eso. Si yo digo que mi velocidad de órbita aumenta, entonces ¿qué pasa con el radio? Ya numéricamente disminuye, perfecto. ¿Y eso qué significa? El mismo juego de rescate. Si yo digo que mi velocidad de órbita tiene que ser alta, eso implica que a mí me tienen que estar jalando con bastante fuerza hacia afuera, porque como mi distancia es pequeña, entonces la atracción gravitacional es muy fuerte, y para no dejarme caer es que justamente tienen que jalarme hacia afuera con una mayor intensidad. Entonces, eso. Eso es lo que comprende la velocidad de órbita, o en este caso rapidez de órbita, porque estamos con una ecuación numérica nada más, no vectorial. Algo importante entender aquí es que esta velocidad o rapidez de órbita simplemente es una velocidad tangencial al círculo que nosotros escribamos en ese momento. Ya vamos a ver por qué. Veríamos que siendo una raíz yo puedo tener un más menos, así que no nos interesa si es que seguimos esta trayectoria o esta trayectoria, porque en ambas se genera la misma fuerza centrípeta. Pero no solamente eso. Cuando nosotros hablamos de que las cosas están orbitando, decimos que solamente tienen esta velocidad de aquí, o una velocidad tangencial en una dirección o en la otra. Vamos a quedarnos con la original que da hacia arriba. ¿Por qué hago este énfasis en que solo tenemos esa? Porque recordamos, un vector de velocidad puede tener distintas componentes, en X, en Y, en Z, el eje que nos dé la gana. Aquí estamos condenando a la velocidad de tener una sola dirección, que es siempre tangencial a la circunferencia,
¿Por qué? Si mi velocidad tuviera una componente que va hacia afuera o que va hacia adentro del círculo, entonces nada le tiene de moverse hacia afuera o hacia adentro. Así que si se mueve hacia afuera o hacia adentro, no estaríamos en una órbita, sino que estaríamos cambiando de órbitas. Y eso se puede calcular también, pero esos cálculos son mucho más sencillos cuando ya nos metemos en la sección de trabajo de energía, que si no me equivoco, según el Excel, lo estaríamos viendo de aquí la siguiente semana. O en 2 semanas, ya no me acuerdo. Déjenme ver. La semana del 12, sí, de aquí exactamente al siguiente miércoles. Pero bueno, ya eventualmente llegaremos a cómo interpretar esas velocidades que son centrípetas o centrífugas, depende de cómo quieran verlo, que son radiales a fin de cuentas. Pero por ahora, nuestra velocidad de órbita es simplemente eso, una velocidad tangencial que nos permite estar en equilibrio a una posición dada. Ya conociendo cómo se ve la velocidad de órbita, pues reemplacemos eso aquí. Estamos diciendo que cuando nosotros estamos en la estrella 1, tenemos una masa 1 y tenemos un radio 1. Por lo tanto, mi velocidad de órbita, que una vez más, según lo que vimos abajo, es constante masa y sobre radio, sería constante masa 1 sobre radio 1. Así que veamos ahora sí, ¿qué cambio nos proponen? En el segundo escenario me dicen que el planeta orbita a la misma distancia de esta nueva estrella. Entonces vamos a poner que radio 2 es igual a radio 1. Lo usaremos luego. Pero nos dicen también que la masa de este nuevo planeta es 3 veces mayor. Entonces, masa 2 es igual a 3 veces masa 1. Conociendo eso, entonces, a fin de cuentas, estoy orbitando la estrella 2. Entonces, tengo exactamente la misma ecuación, pero con los datos de 2. Así que vamos poniendo eso. Tendríamos velocidad de órbita. Vamos a poner 1 aquí, 2 acá. Va a ser raíz de constante, masa 2 sobre radio 2. Y aquí es donde empezamos a reemplazar las relaciones que vemos que tiene con la 1. Nos están diciendo que la masa 2 es 3 veces la masa 1, así que pondríamos eso por aquí. Masa 1 por 3. Y abajo, como los radios son iguales, pues no hacemos la gran cosa. La idea de nosotros comparar escenarios que están cambiando entre sí es dejar las cosas en términos de la inicial. Entonces, ¿qué estaríamos viendo acá? Yo tengo que de aquí generar la misma relación que vemos aquí arriba. Y en este caso no es complicado. Vemos que yo puedo separar esta raíz como dos raíces. Diría, tengo primero esta raíz y luego tengo raíz de 3. Por lo tanto, esto es igual a velocidad de órbita 1 por raíz de 3. Y ya con eso podemos avanzar con el resto de problemas. Déjenme tirar esto por otro lado. Ya. Teniendo eso ahí puesto, diríamos entonces, establecimos que el tiempo de órbita es 2πr sobre b. Diríamos entonces que el tiempo de órbita 1 es simplemente esto con velocidad 1 y radio 1. De una forma bastante similar, diríamos que el tiempo de órbita 2 es 2πr2 sobre velocidad 2. Y aquí empezamos otra vez a reemplazar relaciones. Veríamos que esto no es nada más que 2pi radio 1, velocidad 2, estamos sacando que es igual a la velocidad 1 por raíz de 3. Entonces, mismo separando términos, diríamos que esto es 2pi radio 1 sobre velocidad 1 y esto multiplicando a 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, como esto de aquí es nuestro término 1, nuestro tiempo 1, diríamos que el tiempo 2 es igual a el tiempo 1, pero dividido para la raíz de 3. Por lo tanto, tendríamos que la respuesta es la D. Y no solamente nos quedamos con eso, sino vamos a ver por qué sería eso. Estamos viendo que en este caso mi distancia no está disminuyendo ni está aumentando, es la misma, perfecto. Pero si nosotros estamos aumentando la masa, una vez más implica que estamos aumentando la tracción. Y tenemos otra vez esta pelea. Si es que aumenta la tracción y yo no me quiero caer, entonces mi velocidad debe aumentar para así aumentar la fuerza centrípeta. Y naturalmente, si aumenta mi velocidad, entonces, ¿qué va a pasar? Yo recorro la misma distancia, pero en menos tiempo porque vamos más rápido. Y por eso nos sale esto. El tiempo 2 es más pequeño que el tiempo 3 simplemente porque tiene una tracción más grande. ¿Preguntas con eso de ahí? No. Ok, vámonos con el siguiente. Y aquí podemos seguir con los videos. Entonces,
Tenemos ese otro problema. Nos da una pareja de astronautas que tienen una cita en el espacio después de unas horas. Ellos simplemente van a dejar que la fuerza gravedad los reúna. Nos dicen qué masas tienen cada uno de ellos, nos dan la distancia inicial y nos piden hacer llegar más cuerpo libre y luego ver qué pasa con la aceleración. Y luego un tiempo suponiendo que la aceleración es constante. Tendríamos entonces lo siguiente. Dibujamos a la pareja por aquí. No somos inclusivos, así que dibujamos los dos géneros, dos sexos. Pero, chucha, me estoy contradiciendo. Ya, tenemos eso. Diríamos que la distancia entre ellos es la de 20 y dibujaríamos la fuerza que siente cada uno. Si decimos que esta es A y esta es B, entonces ella sentiría la fuerza provocada por B, él siente la fuerza provocada por A. Y más allá de que el índice sea distinto, porque estamos haciendo referencia a que son distintas fuerzas, sabemos que como la atracción es una sola, estamos haciendo acción y reacción, entonces esto a fin de cuentas no es nada más que decir que las fuerzas son iguales. Entonces fuerza de A es igual a fuerza de B. Y veríamos que es igual a constante, masa 1, masa 2 y todo sobre radio 1, 2 al cuadrado. Así que vamos reemplazando esos valores numéricos. Una vez más, la constante 6,67 por 10 a la menos 11. Y las masas y la distancia las vemos ahí. Así que trabajemos eso. Y tendríamos masa 1, 65, la otra masa de 72. Y todo sobre la distancia de 20 al cuadrado. ¿Ya? Veríamos entonces que la fuerza de atracción es de 7,80 por 10 a la menos 10. Ya conociendo cuánto vale la fuerza de atracción entre ellos, ahora podemos modelar lo siguiente. Nos dicen que asumamos que la fuerza es constante, ya vamos a ver que no es así, pero bueno, suponiendo que la fuerza es constante, entonces ver en qué tiempo se encuentran ambos. Aquí es donde empezamos a mezclar cosas. Como hicimos hace rato, dijimos que cuando un objeto tiene una fuerza neta, invocamos la segunda ley de Newton. Entonces, con esto lo que diríamos es que como A tiene una fuerza, ella tiene también una aceleración. Como B tiene también una fuerza, él tiene también una aceleración. Entonces, naturalmente, como se van acelerando, van a encontrarse y esto no es nada más que manejo del pre, donde establecemos cuándo se encuentran. Así que vamos planteando lo siguiente. Primero, vamos a encontrar las aceleraciones. Diríamos que la aceleración de A es igual a la fuerza que siente ella sobre su propia masa. Estamos haciendo un despeje de la segunda ley de Newton. Y lo mismo con la aceleración de B. Sería igual a la fuerza sobre masa B. Teniendo eso en mente, vamos reemplazando. Tendremos 7,8 por 10 a la menos 10. Y todo esto lo dividimos para la masa de A, que sería la 65. Y nos estaría diciendo que la aceleración de A es de 1,2 por 10 a la menos 11 metros por segundos al cuadrado. Mientras que la aceleración de B sería la misma fuerza dividida por 72 y nos estaría dando de 1,08 por 10 a la menos 11. Mismas unidades, me da pereza escribirlas. Y de aquí, esto ya deja de ser dinámica, deja de ser gravitación y una vez más simplemente lo tomamos como cinemática. Podemos interpretarlo como lo siguiente. Tenemos dos carros, cada uno en una posición. Vamos a poner que carro A está en 0 metros, carro B está en 20 metros. Ambos están acelerados y queremos ver cuándo se van a encontrar. Tenemos aceleración de A y aceleración de B. Entonces, nada, como ahí es una típica ecuación de encuentro, diríamos que el encuentro se da cuando las posiciones de A y B son iguales. Veríamos cómo se comporta cada uno de ellos. Diríamos que A tiene su posición inicial más velocidad inicial por tiempo, que se hace cero porque están en reposo ambos. Y tenemos también la parte de la aceleración de A y el tiempo al cuadrado. Viendo que A está en cero, pues esto también se hace cero. Y nos quedaría que esto es igual a un medio de aceleración de A por tiempo al cuadrado. Para B sucede algo similar. Diríamos que la posición de B es igual a la posición inicial de B, que en su caso serían los 20 metros por donde está ubicado. Tenemos velocidad inicial de B por tiempo, que ese mismo está de reposo, entonces cero. Y tenemos más un medio de la aceleración, que teniendo en cuenta que estamos en distintas direcciones, uno de estos debería ser negativo, vamos a poner B como negativo. Entonces diríamos menos aceleración de B y por tiempo al cuadrado. De ahí el resto, como digo, ya es solamente la parte de cinemática, así que terminamos de igualar las expresiones y despejamos el tiempo. Tendríamos un medio de aceleración de A por tiempo al cuadrado es igual a 20, vamos a poner menos un medio de aceleración de B por tiempo al cuadrado. De forma que pasamos la de B al lado izquierdo, pasamos el 2 a multiplicar
Y tendríamos aceleración de A más aceleración de B por tiempo al cuadrado es igual a 40. Y ya, por último, solamente mandar las aceleraciones a dividir y sacar la raíz. Entonces tenemos que el tiempo va a ser la raíz de 40 sobre aceleración de A más aceleración de B y murió. De ahí, como el número va a ser extremadamente pequeño, nos toca hacer las transformaciones para ver qué estaría pasando luego, que nos preguntan cuántos días tendrían que estar. Entonces, simplemente el tiempo que nos va a salir, que va a estar en segundos, porque hemos respetado el sistema internacional y las unidades y demás, pues pasarlo a días, a ver qué nos queda. Así que vamos haciendo eso de ahí. Y tendríamos raíz de 40 dividido para 1,2 más 1,08. Y esos dos están multiplicándose por 10 a la menos 11. Déjenme ver. No, está bien. Ya, eso me estaría quedando entonces como un número un poco grande, 1.324.532 punto algo, el punto algo lo voy a ignorar, me estorba. Pero bueno, segundos. Entonces ya de aquí simplemente trabajar con la transformación. Diríamos que una hora tiene 3.600 segundos y luego multiplicamos esto por un día. Un día, las 24 horas, se van las horas, se van los segundos, quedamos con días y a ver qué nos queda. Dividimos entonces este valor para 3.600 y por 24. Ya. Entonces, lo que me estaría diciendo esto es lo siguiente. El tiempo para el encuentro, vamos a ponerlo, sería de unos 15,33 días. Que vuelve de nuevo a ser repetitivo con lo que dijimos desde un inicio. La fuerza de atracción gravitacional entre las distintas cosas es bastante pequeña. Nosotros no vemos que las cosas se muevan. Entonces, bueno, vemos que sí se va a mover en el espacio, tenemos ese tiempo extremadamente largo para una cita, se mueren de hambre mientras tanto, pero eso. ¿Preguntas con ese ejercicio? No, ok. Si estamos bien, podemos seguir avanzando y vamos a estudiar algo más que establecí dentro del problema. Ya, vamos a hacer una captura, vamos a ponerlo por acá. Ya, me preguntan eso de aquí. Ya, no pasa nada. ¿Por qué no estamos teniendo en cuenta el peso? Estamos diciendo toda la clase, este tema es el de gravitación. Entonces, nos están diciendo que estamos en el espacio profundo. Si estamos en el espacio profundo o estamos simplemente en el espacio, estamos lejos de cualquier cosa. Si estamos solos, nada nos atrae, a menos que aparezca algo. Y el peso es simplemente una fuerza de atracción. Entonces, aquí no tenemos un peso que vaya hacia abajo porque no hay un planeta que esté debajo de nosotros llamándonos o intentándonos jalar. El peso aquí es justamente la fuerza que nosotros estamos escribiendo. Reemplacemos a una de las personas con el planeta. Digamos que este tipo aquí engordó mucho, es un planeta ahora. ¿Qué sucede? Ella siente la atracción del peso hacia donde está el planeta. Pero lo mismo sucede si tuviéramos un planeta, una persona, una pluma, un polar, una piedra, lo que sea. Sí, el peso es esa fuerza que vemos ahí. ¿Alguien más con otra pregunta? ¿No? Ok, vamos a estudiar lo siguiente. El problema nos mencionaba que, eh, perdón, ¿dónde está? Nada, que supongamos que la aceleración iba a ser constante. Veamos por qué no sería constante. Primero, volvamos a nuestro gráfico sobre el campo vectorial y las magnitudes de las aceleraciones. Nosotros dijimos que a mayor distancia tenemos aceleraciones pequeñas. Vemos que conforme nosotros nos acerquemos a la Tierra, supongamos que somos un astronauta que está en el espacio flotando por aquí y decide volver al planeta. ¿Qué pasaría? Tengo inicialmente una aceleración pequeña porque estoy lejos. Conforme me voy acercando, tengo aceleraciones más grandes, más grandes, más grandes y eventualmente tengo una velocidad bastante elevada y me estrello y nos hacemos masa nada más. Nos hacemos puré. Pero bueno, carne molida. Esa sería la explicación bastante pendeja para explicar por qué la aceleración es constante. La otra es simplemente tomando la relación. Nosotros vimos que, una vez más, la fuerza gravitacional no es nada más que una relación numérica entre dos masas y una distancia que los separa. Ahora, suponiendo que es la única fuerza en un sistema, diríamos que esto es igual a masa por aceleración.
donde aquí, para los que no han estado en clases al inicio, tienen que ver esas grabaciones sobre derivadas integrales, pero a fin de cuentas diríamos que la aceleración no es nada más que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, por ahora vamos a ignorar esto y vamos a ponerlo como dba de t nada más. De aquí, tomando el artificio que explicamos en esa clase, tendríamos que multiplicamos y dividimos para dr y agrupando dr sobre dt. Esto es velocidad, entonces tenemos velocidad por dv y esto sobre dr. De forma que lo que estamos diciendo con todo esto es que mi aceleración la puedo reemplazar con esta ecuación de acá. Por lo tanto, teniendo constante masa por la masa del planeta sobre la distancia al cuadrado y es igual a masa, de forma que se cancelan, y la aceleración, nosotros estaríamos viendo lo siguiente. Esto es una función variable y no solamente es una función variable, es una función como que iterativa consigo misma. Si nosotros terminamos de despejar y en este caso no vamos a integrar nada porque no quiero matar a los que recién ingresan, veríamos simplemente lo siguiente. A medida que yo me acerque, tengo más aceleración. Como voy con más aceleración, cada vez me acerco más rápido. Como me acerco más rápido, mi distancia disminuye más, mi fuerza aumenta más y es un ciclo vicioso. Como estoy acercándome más rápido, tengo menos distancia en menos tiempo, menos distancia implica más fuerza, menos distancia y así, como digo, es un ciclo vicioso y simplemente lo que estamos viendo es que no, nuestra aceleración no es constante, es una aceleración variable y de hecho sin darnos tantas vueltas aquí lo podemos ver. Cancelamos masa y veríamos que nuestra aceleración depende en dónde estamos. Y tomando de nuevo el ejemplo aquí de los astronautas, como ellos se van acercando, experimentan en cada nueva posición una nueva fuerza, una nueva aceleración. Entonces, el tiempo realmente no va a ser de 15 días, sino va a ser menos y de hecho mucho menos y al final van a terminar hecho una sola masita. Pero bueno, si no hay preguntas con eso, vamos a analizar esta siguiente cosa de acá. En este problema nos plantean que tenemos dos esferas uniformes, nos dicen que ambas tienen masa m y radio r y nos preguntan qué magnitud de fuerza tienen si es que se están tocando. Entonces vamos a ponerlas ahí. Veríamos que, listo, son masas m, tienen un radio r. Y hay dos formas de resolver este problema. Tenemos la forma incorrecta y la forma correcta. En la forma incorrecta diríamos que, como claramente se están tocando, la distancia entre uno y 2 es igual a cero y por ende la fuerza va a ser infinita. Porque, una vez más, teniendo en cuenta que es proporcional esta cosa a uno sobre r cuadrado, si yo reemplazo cero aquí, esto se va al infinito y listo, felices. Eso está bien y mal a la vez. Primero, si tenemos fuerzas de atracción infinitas, esas fuerzas de atracción infinitas son las que están en los agujeros negros. Y de hecho, es parte de los otros videos que tengo por acá. Este no que no es meteorito, sino aquí tenemos un simulador. Oh, no, este puedo que abrir nada más. Esperen, se me perdió. Ya. Aquí tenemos un simulador de agujero negro y aquí tenemos otro más. Y así mismo existen bastantes videos. Ah, no, pero esto es lo de crisis existencial para más tarde. En tal caso, sí, tenemos fuerzas infinitas, pero en agujeros negros. Estos no son agujeros negros, son simplemente esferas. Entonces veamos por qué estaría mal la resolución. Como dijimos hace rato y cuando cogí mi teléfono, les dije, nosotros decimos que tomamos las distancias desde los centros de los objetos. El centro de mi teléfono está aquí. Si tomo el centro de la esfera, el centro de la esfera sería justamente el centro geométrico. Entonces, desde ahí mido mis distancias. Por lo tanto, mi distancia no es cero, sino que mi distancia realmente sería 2r. Por lo tanto, diríamos que la fuerza de atracción es constante, masa cuadrado, porque son masas iguales, y todo esto sobre la distancia, que es 2r al cuadrado, de forma que se nos haría un cuarto por constante, masa cuadrada y sobre r cuadrado, que claramente es muy distinto de una fuerza infinita, que reitero, aquí no está. ¿Preguntas con eso? No, no preguntas, así que vamos a avanzar. De realmente podemos seguir jugando más con estos problemas de un par de masas, pero me da pereza porque son más de lo mismo numéricamente y igualmente eso lo tienen dentro de la tarea. Lo que sí vamos a hacer es aquí. Tienen la tarea uno similar, así que vamos viendo qué nos tocaría hacer. Para este problema nos dan relaciones entre Venus y la Tierra. Vamos planteándolas para hacer los cálculos. Nos dicen que la masa de Venus es 81,5 veces, por ciento de la Tierra, entonces sería 0,815 pasando decimales pasando de porcentajes decimales, así. Y masa tierra.
veríamos también que el radio de Venus es 0,949 veces el radio de la Tierra. Conociendo estos datos, entonces nos piden conocer cuánto vale la aceleración en la superficie de Venus solamente conociendo la Tierra y luego ver qué es lo que pasa con un peso o cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Nosotros conocemos que la gravedad de la Tierra es simplemente 9,8. Eso lo establecimos hace rato, dijimos que está bien siempre y cuando estemos en la superficie de la Tierra. Pero no solamente eso, sino que dijimos que esto está bien porque en la superficie de la Tierra tenemos un radio constante. Y al fin de cuentas, esta ecuación sigue siguiendo la misma ecuación de gravitación que vimos desde hace rato. Diríamos entonces que la gravedad de la Tierra, que sí vale 9,8, también es igual a la constante por la masa de la Tierra y sobre el radio de la Tierra al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta de que en general cualquier gravedad provocada por cualquier objeto tiene esta misma relación, bueno, esta misma relación, entonces solo nos toca plantear esta relación para Venus y ver cómo metemos los datos de la Tierra ahí. Diríamos entonces que la gravedad de Venus es constante masa Venus sobre el radio de Venus. Y aquí es donde empezamos a reemplazar los datos de la Tierra, igual que hicimos hace rato con lo de las estrellas. Tendríamos constante gravitacional por 0,815 veces masa de la Tierra. Abajo tenemos el radio de Venus, entonces vamos a poner por acá 0,949 y esto por el radio de la Tierra, esto al cuadrado. Y separando los números de las letras, tendríamos 0,815 sobre 0,949 cuadrado y eso multiplicando todo a constante masa tierra sobre radio tierra al cuadrado, donde esto de aquí ya lo conocemos y sería justamente los 9,8. Por lo tanto, reemplazando ese dato tendríamos que la gravedad en Venus sería 9,8 por esa fracción. Ya, eso me estaría dando un total de 8,80 y... Vamos a ponerle 7 metros por segundo al cuadrado. Entonces respondí a la primera parte. Para la segunda, simplemente nos toca ver la relación de peso. Teniendo en mente de que esta gravedad nosotros la sacamos en la superficie de Venus, entonces no nos importa en qué parte de la superficie estemos. Siempre y cuando que estemos en la superficie de Venus, vamos a tener la misma aceleración. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en toda la superficie nuestra gravedad es constante. Siendo constante, entonces diría que el peso de un objeto de masa m es simplemente mg. Obviamente no con la Tierra, sino con la gravedad que acabamos de calcular. Por lo tanto, como me piden el peso en Venus, diríamos que esto es igual a la masa del objeto por la gravedad de Venus. Ahora, nosotros no conocemos la masa del objeto, nos dan el peso que tiene en la Tierra, pero ahí simplemente diríamos que la masa es igual a el peso en la Tierra dividido para la gravedad de la Tierra. Por lo tanto, tendríamos que esto es peso Tierra por gravedad Venus y sobre gravedad Tierra. Más allá del cálculo numérico que vamos a hacer, quisiera que noten algo de lo que estoy planteando ahí. Como me interesa un peso, entonces yo estoy dejando el peso explícitamente afuera de la fracción y luego pues tengo justamente esa fracción de la que estoy hablando. Entonces, ¿cuál es mi idea con eso? Perdón, acaba de pasar el carro de la fumigación y me empezó a molestar el olor. Ya. Diríamos que con esto el peso en Venus es de 67,87 newtons. Ya. ¿Qué es lo que quiero que vean? Dimensionalmente lo que estoy haciendo es que, como a mí me interesa el peso, entonces mis unidades deberían ser obviamente unidades de peso y están bien, no las estamos forzando. Pero yo en sí suelo expresarlo de esta forma porque así explícitamente estoy mostrando, mira, me interesan unidades de peso. Entonces, como me interesan unidades de peso, voy a dejar afuera a mi peso, a mi otra fuerza, y las demás variables que tenga, todas ellas van a tener sus unidades canceladas. Y por eso yo lo expreso en una fracción, para que explícitamente se vea, mira, esto queda como un número dimensional, esto estaría en newtons, por lo tanto, esto también va a estar en newtons. Pero bueno, son simplemente cosas mías de presentación, que ya lo expliqué antes y también lo expliqué a los de pre. ¿Preguntas con este de aquí? No. Si estamos bien con eso, entonces vámonos con otras cosas más. En este caso, ya no vamos a seguir con problemas
teóricos vagos y cálculos sencillos, sino vamos a ver cosas que se han tomado anteriormente en exámenes. Dentro de esto, dada mi posición dentro de la universidad, yo tengo acceso a los exámenes que se toman semestre a semestre y quisiera hacer una aclaración aquí. Si me ven en el día del examen, antes del examen, o un día antes, dos, tres, una semana antes del examen, no me pregunten si tengo el examen y sé qué chucha van a tomar, porque no lo sé. Los exámenes se los entregan los profesores media hora antes de entregar los exámenes a los alumnos, antes de la toma. Entonces, yo no sé qué carajo van a tomar, pero a lo que voy con que tengo acceso es a que por el área en el que estoy y porque otra vez los profesores saben a lo que me quiero dedicar más adelante, me comparten los exámenes después de que se los toman para ver la rúbrica, ver qué les tomaron y dónde se podría mejorar. Entonces, bueno, simplemente eso, es que yo a diferencia de los otros cursos que tienen, tengo acceso a los exámenes más recientes, así que puedo estar más apegado a la línea de pensamiento actual de el coordinador y de las personas que hacen los exámenes. Pero bueno, quitémonos eso. Veamos qué pasaría en esta pregunta de aquí. Ahora, esta no recuerdo en sí de qué fecha fue, lo tengo por ahí perdido, está de 2016 hasta más adelante, pero bueno, veamos qué nos preguntan. Conocemos que tenemos un habitante de otro planeta. Este planeta tiene el mismo radio y masa que nuestro planeta. Su Sol, su estrella, tiene los mismos datos que los nuestros, pero la distancia de ellos es dos veces la distancia de la nuestra a nuestro Sol. Entonces nos piden conocer qué es lo que pasa con un día o un año. Entonces vamos viendo un par de cosas. Nosotros por ahora hemos hablado de órbitas. Nosotros conocemos, a su vez, desde chiquitos, desde que somos niños, casi que bebés, que un día no es nada más que el que el planeta dé una vuelta sobre su mismo eje. Veremos que la vuelta sobre su mismo eje no tiene nada que ver con qué es lo que haga el Sol o qué es lo que haga la atracción gravitacional por distintas cosas a nuestro alrededor. Así que las opciones del día directamente las descartamos porque no tienen nada que ver aquí. Eso lo podemos estudiar en dinámica rotacional, que es tema de segundo parcial, que realmente por alcance de este curso no lo vamos a ver, a menos que paguen cuando saquemos ese curso de acompañamiento o que vean las grabaciones que tengo al respecto. Pero bueno, simplemente con días no nos metemos, pensemos en los años. Un año solar no es nada más que el tiempo en que nosotros nos demoramos en dar una vuelta al Sol. Un problema de esto ya lo hicimos hace un momento. Entonces veamos, si por aquí está la Tierra, veamos qué pasaría con un planeta X. Estaríamos primero intentando predecir los resultados y luego los justificamos. Como estábamos mencionando hace este rato, si es que yo estoy más alejado, siento menos atracción. Como nuestra atracción es cada vez más pequeña, entonces también lo va a ser la fuerza centrípeta que nos mantiene lejos. Como la fuerza centrípeta es pequeña, esto implica que la velocidad también es pequeña. Por lo tanto, si la velocidad es pequeña, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a verlo de esta forma. Tenemos una persona lenta corriendo contra una persona rápida, pero no solamente eso. Este es la persona rápida, esta es la persona lenta. Este es Usain Bolt y este es un random cualquiera de nosotros. Primero, que él es más rápido, entonces tiene todas las de ganar. Y segundo, él está en una trayectoria más cerrada, es decir, él se va a demorar menos tiempo porque tiene menos espacio que recorrer. Mientras que nosotros tenemos una perra distancia más grande, somos más lentos, entonces sí o sí, nuestro tiempo o el periodo como nos ponen ahí va a ser mucho más lento que la otra persona. Así que lo que estaríamos diciendo es que un año solar en el planeta X es de menor duración que en la Tierra. Y ahora, para los exámenes, ustedes pueden justificar justamente con esta terminología sencilla y obviamente también tienen que meterlo con ecuaciones. Yo como profesor se los aceptaría como que me lo especifiquen así, qué es lo que predicen, y de ahí al final que planteen ecuaciones. Pero bueno, vamos a justificarlo otra vez con ecuaciones y con eso nos metemos con otro problema. Diríamos que una vez más la velocidad de órbita es la raíz de la constante, masa y esto sobre el radio. Tendríamos que nuestro periodo, una vez más, es 2πr sobre la velocidad, ya los leo de un momento. Por lo tanto, si yo reemplazo todo, diría que el tiempo es igual a 2πr sobre la raíz de constante y la masa, y esta raíz de radio la pasamos arriba a multiplicar. Ya, esto es lo que les mencionaba hace rato sobre las leyes de Kepler. Las leyes ya nos establecen estas ecuaciones directas, pero aquí las estamos deduciendo. Entonces, teniendo en cuenta que una raíz de r o una raíz en sí cualquiera se puede expresar como una potencia, entonces yo tendría por aquí r por r a la 1 medio que me daría r a la 3 medios. Y todo esto sobre la raíz de estas dos cosas. Y aquí es donde analizamos lo último.
Como nos están diciendo que nuestra distancia es más grande, entonces, si el radio aumenta, mi tiempo este también aumenta de forma directa. Y, perdón, me estoy pendejando. Ay. Como el tiempo aumenta, nos demoramos más tiempo, el tiempo es mayor. Pero mala mía, al escoger la opción al final. Ya. Déjeme ver el mensaje, no sé si es eso. Ya. ¿Qué parte quieres que repita? Si tenemos 20 minutos más, aprovechen. Es la única clase que se da sobre gravitación, al menos hasta energía, porque es un tema un poco extenso, pero no se utiliza tanto. No, me imagino que era sobre la predicción del resultado y aquí ya está viendo por qué predijimos ese resultado. Igualmente me confirmas, por favor. Y a ver, vamos a ver eso de acá. Nos proponen que nos preguntan cuál es la aceleración centrípeta de la Tierra al orbitar al Sol, conociendo cuál es la órbita de la Tierra, cuál es ese radio. Entonces, vamos planteando las ecuaciones. Nos piden aceleración centrípeta, entonces diríamos que esto es velocidad al cuadrado sobre radio. Y aquí nos nacen unos problemas. Ok, sí, perdón, fue problema mío escoger la opción incorrecta. Dale. Ya, conocemos que la aceleración centrípeta es esa. Como nos están hablando de que tenemos una órbita, la velocidad que utilizaríamos ahí sería la velocidad orbital. Entonces diríamos una vez más, la velocidad orbital es la raíz de constante masa y esto sobre radio. Y lo metemos aquí con la cuadrada, se va a la raíz, tendríamos constante masa y eso sobre el radio cuadrado. ¿Ya? Listo, a priori murió. Lo que nos tocaría en este momento es simplemente reemplazar datos. Y para eso se supone que deberíamos conocer cuánto vale la masa del Sol. Ahora, esto me da un poco de pereza hacerlo, pero podríamos nosotros deducirlo a través de los datos que nos están dando. Entonces vamos a plantear cuál sería el camino. Diríamos que la velocidad de órbita nuestra, sí la conocemos. Vamos a definirlo así. Tenemos enero 1 de 2025. ¿Qué va a pasar cuando nosotros demos un círculo y volvamos acá a enero 1 pero 2026? Más allá de las celebraciones, la gente que toma y los tíos peleándose por las herencias de la abuela, se ha cumplido un año. Nosotros estamos diciendo, completamos una vuelta dentro de un año. Entonces, el tiempo orbital que nosotros vimos hace rato con su ecuación no es nada más que 365 días. ¿Qué dice aquí? Pero aquí era 2pi, ya, abajo era la raíz de constante y masa. Entonces, conociendo nosotros el tiempo de órbita, podríamos terminar de despejar más cosas. Como me están diciendo cuánto vale el radio y como conocemos la constante, entonces aquí nosotros podemos despejar la masa del Sol. Despejando entonces la masa del Sol, podemos reemplazar la masa del Sol por aquí con el radio del Sol también. Y listo, se acabó el problema. Como digo, en sí esta ecuación forzada, de hecho, recién me la estoy aprendiendo porque ya la deduje directamente, pero no es necesario que se la aprendan, sino que naturalmente en un examen, en una lección, anótense esto. Nosotros que sí revisamos las cosas, no como en pre, que es con la hojita de marcaciones, nosotros sí revisamos y nos tomamos la molestia de ver qué están escribiendo. A nosotros no nos sirve que ustedes pongan ecuaciones directas como estas. Obviamente esta sí se acepta porque ya es algo que se enseña. Y esto aquí también se enseña, pero la idea es que lo deduzcan. Imagínense que intentan memorizarse esto, pero qué sé yo, se ponen el cuadrado aquí o ponen el radio arriba. Obviamente si ustedes ponen mal su ecuación va a estar mal, porque se aprende una ecuación directa. Entonces, por eso, en una lección y examen, lo que nosotros buscamos es que ustedes deduzcan, justifiquen por qué utilizan algo, no solamente que lo utilicen. No es usar la herramienta, sino saber por qué utilizan una herramienta. Pero bueno, teniendo eso en mente, vamos a ver este nuevo problema. Tendríamos eso ahí. Nos dice que un satélite dará la vuelta a la Tierra 2 veces en un día. Entonces, ya veremos qué es lo que planteamos respecto al tiempo. Nos preguntan cuál será su periodo orbital. Diríamos que, a ver, vamos viendo los datos. El tiempo del satélite. No, me va a molestar la forma en que lo escribo. Ya, vamos a verlo de esta forma. Nosotros sabemos que un círculo lo podemos recorrer, como hemos estado haciendo, que era cortarlo y trabajarlo como una línea recta, o tal cual podemos trabajarlo como algo circular. Diríamos que una velocidad angular no es nada más que el ángulo que nosotros estamos barriendo
dividido para el intervalo de tiempo en que nosotros nos demoramos en barrer ese ángulo. De forma que, si nos están diciendo que le damos dos vueltas a la Tierra en un día, entonces el ángulo que estamos barriendo no sería de 2pi, sino sería 4pi. Y el tiempo sería justamente un día, lo cual obviamente lo vamos a llevar eventualmente a radianes por segundos. Pero bueno, conocemos la velocidad angular. Luego nos preguntan cuál es el periodo orbital. Y para esto asimismo utilizamos las relaciones más sencillas que podemos encontrar. Conocemos que mi velocidad angular, si tomamos como constante, en sí no depende del ángulo ni del tiempo, simplemente es una relación numérica que va a aparecer siempre. Por lo tanto, yo ya conozco mi velocidad angular, que la calcularíamos como dijimos por aquí arriba. Conociendo eso, ¿de qué forma la podemos escribir? Diríamos que mi velocidad angular también la cumplimos cuando nos desplazamos 2pi y completamos un círculo en un solo periodo orbital. Por lo tanto, aquí despejamos y diríamos que el tiempo de órbita va a ser 2pi sobre la velocidad angular. Y después de reemplazar las cosas, nos quedaría que esto va a ser mediodía. Y tiene sentido. Si doy dos vueltas en un día, entonces mi tiempo para dar una sola vuelta va a ser la mitad del día nada más. Así que bueno, conociéndose de ahí, veamos qué pasaría con la siguiente. Nos preguntan ahora, ¿a qué altura medida de la superficie de la Tierra estaría ubicado dicho satélite? Entonces, vamos intentando revisar eso de ahí. Ya. Primero, estamos viendo que el tiempo es corto en relación al día. Si es un tiempo pequeño, entonces yo asumiría que como es un tiempo pequeño, la velocidad va a ser alta. Como la velocidad es alta, entonces no está muy alejado para que la aceleración sea alta. Básicamente el camino inverso hace rato. Si mi tiempo es pequeño, entonces la velocidad es alta. Si la velocidad es alta, entonces la fuerza centrípeta es alta. Por lo tanto, fuerza gravitacional es alta. Y si la fuerza gravitacional es alta es porque nuestro radio es pequeño. Ya. Siguiendo ese seguimiento de ecuaciones, veamos qué es lo que va a pasar aquí. Tendríamos lo siguiente. A ver, nos piden la altura. Vamos a dibujarlo. Vamos a decir que nuestro satélite está por aquí. Ya ponemos ahí sus alas y eso. Diríamos que nuestra distancia total simplemente la ponemos como una R. Por ahora no me interesa conocer cuánto va de la altura de la superficie de la Tierra. Simplemente la ponemos como una R y luego nos ocupamos de eso. Diríamos entonces que en ese punto, una vez más, tenemos la velocidad orbital y demás. Así que simplemente planteemos la fuerza centrípeta. Diríamos que fuerza centrípeta es igual a fuerza gravitacional. Conociendo eso, entonces una vez más diríamos que esto es masa por algo. Ya vamos a plantear ese algo. Tenemos constante, masa, masa de la Tierra y eso sobre radio al cuadrado. Ahora, ¿qué es ese algo que vamos a poner por aquí? Simplemente nosotros adaptamos nuestras ecuaciones a los datos que tenemos. Nosotros no tenemos una velocidad lineal en este momento. Tenemos una velocidad angular, o al menos así lo hemos sacado. Por lo tanto, lo que se me ocurre es plantear que no vamos a poner la expresión de velocidad al cuadrado sobre radio, sino la de velocidad angular al cuadrado por radio. Y simplemente porque si nos interesa cambiar eso más adelante, lo hacemos. Por ahora diríamos eso. De esta ecuación, ¿qué conocemos? Nosotros ya conocemos la velocidad angular, es la que tenemos ahí planteada. Conocemos la constante, porque una vez más es una constante. Conocemos la masa de la Tierra, está dada. Lo único que no conocemos es el radio, donde veríamos que estos dos radios son iguales porque siempre estamos hablando del mismo círculo. Entonces, se me ocurre, vamos a pasar este radio de aquí abajo arriba a multiplicar, tendríamos radio al cubo y despejamos. Tendríamos entonces radio al cubo es igual a constante por masa de la Tierra sobre velocidad angular al cuadrado. De forma que obviamente el radio es simplemente la raíz cúbica de constante masa Tierra y esto por velocidad angular al cuadrado. Ya conociendo eso de ahí, realmente el resto es trabajo de calculadora, pero porque me interesa conocer qué tan pequeño es el radio, vamos a calcularlo. Entonces, algo más que nos tocaría verificar es esta velocidad angular. Conociendo entonces que el periodo es mediodía, simplemente ponemos mediodía aquí abajo y terminamos de hacer las transformaciones. Diríamos entonces 0,5 días, y multiplicamos esto por, otra vez, un día, tenemos las 24 horas por aquí debajo y tenemos los 3000, tenemos la 1 hora y abajo los 3600 segundos. Entonces, a ver qué velocidad angular nos sale. Tendríamos 2 por pi, todo sobre 0,5 por 24 y por 3600. Me da algo súper bajo, pero no pasa nada. Tenemos 1,45 por 10 a la menos 4.
radianes por segundos. Conociendo eso, ahora sí lo metemos acá y a ver qué nos sale. Entonces, una vez más, tenemos raíz cúbica de la constante con 6,67 por 10 a la menos 11. Tenemos la masa de la Tierra, 5,97 por 10 a la 24. Y todo esto sobre la velocidad que nos salió, pero al cuadrado. Entonces, conociendo eso de ahí, me estaría saliendo que el radio es de este numerito de aquí. Vamos a poner la connotación científica porque simplemente es muy grande. Tenemos eso ahí por 10 a la 7 metros. Entonces, punto, ya. Conociendo que esa es nuestra distancia R, entonces ahora sí vemos la construcción geométrica del problema. Veríamos que esta R que nosotros hemos dibujado simplemente las podríamos dividir en dos partes. Tenemos la altura respecto a la superficie de la Tierra y luego tenemos el radio de la Tierra. Por lo tanto, podríamos decir que R no es nada más que el radio de la Tierra más la altura y naturalmente entonces H es igual a R menos R de la Tierra. Así que como nos dan ese valor por ahí arriba, solamente nos tocaría terminar de calcular. Pasando el radio una vez más de kilómetros a metros, diríamos que el radio de la Tierra es de 6.700.000 metros. Entonces, restamos eso de aquí. Para hacerlo sencillo, vamos a poner notación científica también. Teniendo en cuenta que ambos deberían estar con la misma notación, vamos a poner el radio de la Tierra como 0,637 por 10 a la 7. Ya, y ahí sí se compensa. Entonces, listo. A lo que sacamos, restemos de eso ahí y a ver qué nos queda. ¿Ya? Nos saldría una pequeña altura de, bueno, básicamente lo mismo, 2 y algo, esto se cancela. ¿Ya? Entonces, no, vamos a ponerlo como 2,023 por 10 a la 7 metros. Entonces, listo. Calculada ya cuánto vale esa altura final. Y el resto de problemas son más de lo mismo. Igualmente los podemos revisar luego. O se los mando como tarea. Ya veré qué hago con ellos. En los 9 minutos que nos quedan, vamos a revisar un problema más. Yo sé, los dos que nos quedan, vamos a hacer uno más. Y de ahí seguimos con los videos. Y con eso ya nos podemos ir por hoy. A ver, ese es el teórico. Tendríamos que un satélite se mueve en una órbita circular con rapidez constante alrededor de la Tierra y nos preguntan cuál de las afirmaciones es cierta. Primero, ninguna fuerza actúa sobre el satélite. Sería falso. Ahora, eso en sí depende del sistema, del marco de referencia que utilicemos, pero normalmente utilizamos el... Ah, no, pero ni siquiera depende del marco. Si si utilizamos el marco de referencia inercial, veríamos, tenemos una fuerza gravitacional y tenemos una aceleración centrípeta. Si utilizamos el marco de referencia no inercial, entonces diríamos, la fuerza neta es cero, eso sí, pero no me preguntan si la fuerza neta es cero, me preguntan si tenemos fuerzas que actúen. Y vemos que sí, sí hay fuerzas que actúan, así que estaría mal decir que ninguna fuerza actúa, ya sea que utilicemos inercial o no inercial. Pero me avisan si están bien con eso. Y, pero la pizarra ya no quiere trabajar, déjenme cerrarla y volverla a abrir. Pero se pendeja a veces. Ya bueno, una vez más, me dicen si estamos bien con esa. Y sigamos con las demás. La segunda nos dice que el satélite se mueve con rapidez constante y por consiguiente, pero no se acelera. Asimismo, estaría mal. Hace rato dijimos que si estamos en una distancia establecida, nuestra rapidez es constante, que está bien, es lo que nos está diciendo ahí. Pero recordamos que en este contexto la rapidez es la magnitud de la velocidad. Y nosotros sí tenemos cambios de velocidad, no de magnitud, pero sin dirección. Y asimismo son más conceptos de cinemática. Nosotros sabemos que este vector no es lo mismo que este vector, no es lo mismo que este de acá, aunque todos tengan el mismo tamaño, simplemente porque están cambiando de dirección. Por lo tanto, si están cambiando, están sometidos a una aceleración, que en este caso sería la aceleración centrípeta. Así que sí tenemos una aceleración. Así que se basta también. Siguiente. El satélite tiene una aceleración dirigida hacia afuera de la Tierra. Jamás no trabajamos con centrífugas, sino centrípetas. Siguiente. El satélite tiene una aceleración dirigida hacia la Tierra. Esa está bien. Veamos la siguiente. El trabajo realizado sobre satélites debido a la fuerza de gravedad. En sí, esto tiene que ver con el siguiente tema del trabajo de energía. Pero, a fin de cuentas, veamos lo siguiente.
Si las cosas no cambian de velocidad o no cambian de altura, no le estamos haciendo nada, no estamos molestando al sistema. Como no le estamos haciendo nada al sistema, entonces no hay nada que esté aquí haciendo ningún trabajo, así que la podemos descartar también. Porque sí, porque no sobra tiempo. Vamos a revisar esta de acá y al menos dejarles planteado qué es lo que deberían hacer dentro de la tarea. Tenemos un nuevo planeta. Nos dicen que la órbita de este planeta es menos que la de Mercurio al Sol. Nos están dando qué pasa con Mercurio al Sol. Vamos a ponerlo como Rx es igual a un noveno de RMS. ¿Y qué más tendríamos? Nos dicen que el planeta le tomó solo 3,09 días en efectuar una órbita que se supone circular. Entonces conocemos que el tiempo de órbita sería de 3,09 días. Conociendo eso, entonces nos piden conocer la masa en kilogramos de la estrella y bueno, qué otras relaciones tenemos por ahí. Una vez más, nos están dando un tiempo de órbita. Nosotros podemos relacionar esto con movimiento circular y decir que la velocidad angular es igual a 2pi sobre este tiempo. De ahí, conociendo ya la velocidad angular, podemos meternos otra vez con la velocidad de órbita y demás y solamente terminar de despejar y encontramos la relación. Es más, es lo mismo que ya hemos hecho, no lo vamos a hacer de nuevo. Así que bueno, déjenme revisar los otros para ver si tenemos que hacer algo más. Ya, aquí en este problema ya lo verán más a fondo. Básicamente se quiere entrenar un carrito y queremos darle la misma aceleración que sentiría en otro lado. Para esto nos proponen darle vueltas. Sabemos que cuando damos vueltas nosotros tenemos una fuerza centrípeta que nos empuja hacia afuera y en el espacio profundo podemos simular que es una fuerza similar a la gravedad. Entonces, aquí el problema nos dice que estamos en... ¿Dónde está? Ya, estamos en un satélite. Ya, ¿cuál es la idea de estar en el satélite? Que nosotros estamos en el espacio alejados de todo y como estamos alejados, entonces no decimos que tenemos un peso hacia abajo, nada nos estorba. Por lo tanto, lo que nosotros podemos suponer es que tenemos simplemente un brazo, ¿ves? Que es donde está colocado el carrito está por acá, se obliga a este brazo a dar una vuelta con cierta velocidad y eso le induce una fuerza centrípeta que podemos asumir que es igual a la fuerza gravitacional que sentiría en algún lugar. Entonces, con eso planteado, lo podrían resolver. Igualmente, esto se supone que lo estaríamos revisando en la siguiente clase al inicio, ya lo estaremos viendo. Y bueno, este de aquí, las esquinas de un cuadrado, es más de lo que hicimos por acá. Simplemente aplicar la geometría, ver en dónde están las cosas, ver ángulos y con eso termina el problema. Si estamos bien con eso, vamos a revisar los últimos 4 minutos de clase a ver qué es lo que encontramos por acá. ¿Dónde? En este video de habilitación, él está trabajando con el público simplemente para ver si ellos tienen idea o nociones de las escalas de las distintas cosas del universo. Les pregunta, les dice que ordenen en orden justamente qué es más grande, el universo, la Tierra, el Sol y otras cosas más. Hacen huevadas, a breves cuentas, y entonces el video simplemente se trata de enseñar un poco sobre las escalas y ver eso. Esta imagen de aquí hace referencia a algo diminuto que somos nosotros. Esta imagen es de un satélite que está muy alejado de la Tierra, simplemente se volteó y le tomó una foto. Y dentro del video, pues Derek, que es el director de Veritasium, simplemente comentan, nosotros somos una cosita muy diminuta en el universo infinito, somos una desgracia, no hacemos nada, pero nos quita un poco el cargo de conciencia de las cosas. Por más que nuestra vida parezca un desorden, lo que nos está pasando realmente es muy pequeño, entonces no deberíamos complicarnos tanto. Y además también nuestro impacto no es la gran cosa. Entonces, en lugar de ser personas que joden alrededor, intentemos ser buenas personas. Pero bueno, la clase no es de filosofía, simplemente ven el video si quieren, pero eso somos nosotros, nuestro planeta dentro del espacio infinito. De ahí, las últimas dos cosas que les quería mostrar eran un par de simulaciones que me había encontrado aquí en este canal de NASA, NASA Goddard, y es de el vuelo alrededor de un agujero negro. Pueden ver que es un video en 360 que es hermoso. Cuando recién lo estuve viendo, que fue ayer que estaba probando la clase, me entraron muchísimas náuseas y vértigo y no sé, simplemente me encantó. Pero así como tenemos este que es volando alrededor del agujero negro y viendo los efectos que causa la luz,
Tenemos el otro que es la caída dentro del agujero negro, que asimismo también es hermoso. Y sí, esto también es previo a la energía. Dicho, por eso está el PDF por ahí. Déjame ver. De aquí, más adelante, ¿dónde está? Eso. El 12 recién nos meteremos energía, de aquí a una semana, siguiente miércoles. Bueno, de aquí, este es la otra simulación de caerse dentro del agujero negro. Vemos así mismo los efectos de la luz, qué es lo que pasa con el horizonte de eventos, cómo se doblan las cosas a su alrededor. Y bueno, pueden pasar el tiempo jugando con el simulador, viéndolo. Pero eso, sería todo por la clase de hoy. Si es que no tienen preguntas, nos estamos viendo de aquí el día sábado, ya sea en Tesla o sea virtual. Así que nos vemos, chicos. Chao, chao.